Bienvenidos a Audio Mentors. Hoy comenzamos una nueva travesía intelectual con Filosofía del Arte, tomo 3 de Hippolyte Taine. En esta obra, exploraremos la escultura griega, su evolución, sus ideales estéticos y su impacto en la historia del arte. Si disfrutas de este contenido y quieres seguir descubriendo grandes obras filosóficas, apóyanos con un me gusta, suscribiéndote y compartiendo con quienes aman la cultura y el pensamiento profundo. Ahora sí. Comencemos este viaje por la belleza escultórica de la Grecia clásica. Capítulo 1. Introducción a la escultura griega. El arte como reflejo de una civilización. La escultura griega no es solo un conjunto de obras maestras que embellecen museos y ruinas antiguas. Es el testimonio tangible de una civilización que concibió el arte como un vehículo para expresar su cosmovisión, sus creencias y su profunda admiración por la naturaleza y el espíritu humano. Para comprender su grandeza, es necesario sumergirse en la historia y la mentalidad de la Grecia antigua, donde la belleza no era un simple atributo, sino un ideal que debía ser perseguido y plasmado con la mayor fidelidad posible. Hippolyte Taine, en su Filosofía del Arte, nos guía en un recorrido donde el arte deja de ser solo una técnica y se convierte en una manifestación del pensamiento. En este tercer tomo, nos enfocaremos en la escultura, ese arte que inmortalizó a héroes, dioses y atletas en mármol y bronce, y que sentó las bases de la estética occidental. Pero antes de adentrarnos en los periodos, estilos y artistas que dieron forma a esta disciplina, debemos responder una pregunta esencial: ¿qué es lo que hace que la escultura griega sea tan excepcional? Para responderla, exploraremos 3 dimensiones fundamentales que determinaron su desarrollo: la religión, la filosofía y la naturaleza. La religión y el arte, la imagen de los dioses en la tierra. A diferencia de otras culturas antiguas, donde la escultura tenía un carácter ritual y estaba sujeta a estrictos cánones religiosos, en Grecia el arte adquirió una dimensión más libre y humanista. Si bien las estatuas de dioses y héroes tenían una función sagrada, su representación no obedecía únicamente a una convención impuesta por la tradición, sino que evolucionó hacia una búsqueda de la perfección visual. Las primeras esculturas griegas, influenciadas por el arte egipcio, representaban a los dioses con posturas rígidas y simétricas. Sin embargo, a medida que la sociedad griega avanzaba, los artistas comenzaron a dotar a sus creaciones de un realismo sin precedentes. Los dioses griegos, aunque inmortales y todopoderosos, eran concebidos con rasgos humanos. Zeus no era solo el soberano del Olimpo, sino un ser con una presencia imponente, cuyos músculos y expresión reflejaban su autoridad. Atenea, diosa de la sabiduría, se representaba no solo como una guerrera, sino con la serenidad propia de su inteligencia. Afrodita, diosa del amor, encarnaba la feminidad en su máxima expresión. A diferencia del arte religioso egipcio, donde las figuras eran solemnes y estáticas, los escultores griegos aspiraban a dotar a sus obras de una vitalidad casi tangible. El resultado fue un panteón de dioses que, aunque sobrenaturales, parecían estar dotados de alma y movimiento. La escultura y la filosofía, la búsqueda de la belleza ideal. La filosofía griega, al igual que la escultura, se basaba en la búsqueda de lo universal. Para los pensadores de la época, el arte no debía ser solo una imitación de la realidad, sino una depuración de ésta. Platón argumentaba que las formas perfectas existían en un mundo de ideas, y que el arte debía aspirar a reflejar esa perfección en el mundo terrenal. Aristóteles, por otro lado, defendía la idea de que el arte debía representar la realidad, pero de una manera idealizada, capturando su esencia más pura. Estas ideas influyeron profundamente en los escultores de la época. Policleto, uno de los grandes maestros de la escultura clásica, estableció un canon basado en proporciones matemáticas para representar el cuerpo humano en su forma más armoniosa. Sus estudios sobre simetría y equilibrio dieron lugar a esculturas que se convirtieron en modelos de perfección. Por otro lado, Praxíteles, con su estilo más naturalista, rompió con la solemnidad clásica y dotó a sus figuras de una sensualidad sutil, haciendo que los dioses parecieran más humanos. Su famosa escultura de Afrodita desnuda causó un gran impacto en su tiempo, ya que era la primera vez que una diosa era representada de manera tan realista y accesible. El arte griego no solo aspiraba a representar la belleza, sino a definirla. Cada escultura era el resultado de una reflexión filosófica sobre el equilibrio, la proporción y la expresión del alma. La observación de la naturaleza, la escultura como captura del movimiento.
Una de las características más revolucionarias de la escultura griega fue su capacidad para representar el movimiento. Mientras que en otras culturas las figuras permanecían estáticas, los escultores griegos lograron capturar la energía del cuerpo en acción. Esto no fue un logro casual. Los artistas griegos pasaban años observando a los atletas en los gimnasios, estudiando el juego de los músculos bajo la piel, el desplazamiento del peso en cada postura, la torsión del torso al girar. Esta atención al detalle llevó a la creación de esculturas como el Discóbolo de Mirón, una obra maestra del dinamismo, donde el cuerpo del atleta parece suspendido en un instante de máximo esfuerzo antes de lanzar el disco. Otro gran ejemplo es el Doríforo de Policleto, una escultura que refleja el famoso contrapposto, una postura en la que el peso del cuerpo se distribuye de manera natural, con una pierna en reposo y la otra en tensión. Esta innovación le dio a la escultura griega una sensación de vida y espontaneidad nunca antes vista. El dominio del movimiento no solo enriqueció el arte griego, sino que sentó las bases de la escultura occidental. Las obras renacentistas de Miguel Ángel, por ejemplo, se inspiraron directamente en estos principios, demostrando que la influencia de la escultura griega trascendió los siglos. Un arte inmortal. El estudio de la escultura griega nos permite entender no solo la evolución del arte, sino la esencia de una civilización que buscó la armonía en todas sus formas. Desde sus orígenes arcaicos hasta la perfección clásica y la expresividad del período helenístico, la escultura griega marcó un antes y un después en la historia del arte. Cada estatua griega es más que una figura de piedra o bronce. Es un testimonio de la forma en que los antiguos griegos concebían la belleza, la divinidad y la humanidad misma. Su legado sigue vivo en cada escultura moderna que intenta capturar la esencia del cuerpo humano y en cada obra de arte que busca alcanzar la perfección. En los próximos capítulos exploraremos en detalle cómo la escultura griega fue evolucionando, qué artistas marcaron su desarrollo y cuáles son las obras maestras que aún hoy nos asombran con su belleza inmortal. Capítulo 2. Los orígenes de la escultura griega. Raíces antiguas, influencias del arte egipcio y oriental. La escultura griega, aunque hoy nos parezca única en su estilo y expresión, no surgió de la nada. Su desarrollo fue el resultado de un largo proceso de evolución, influenciado por diversas culturas que precedieron a la civilización helénica. Para comprender su origen, debemos remontarnos a los primeros intentos del ser humano por representar la figura humana en piedra, arcilla y bronce. Durante la Edad del Bronce, las civilizaciones minoica y micénica ya producían pequeñas esculturas y relieves que mostraban un interés por el realismo y la expresividad, aunque todavía limitados en su ejecución. Sin embargo, fue el contacto con Egipto y Oriente lo que marcó el primer gran punto de inflexión en el arte griego. Los antiguos griegos admiraban el arte egipcio, cuyas esculturas colosales y estatuas rígidas representaban la autoridad divina y terrenal con gran solemnidad. Esta influencia se refleja en las primeras esculturas griegas conocidas como kouros y koré, figuras masculinas y femeninas de pie, con una pose frontal y simétrica, claramente inspiradas en los cánones egipcios. Sin embargo, a diferencia de los egipcios, los griegos no estaban interesados en la inmovilidad eterna de sus esculturas. Mientras que en Egipto el arte servía como un reflejo inmutable del orden cósmico y social, los griegos buscaban una mayor naturalidad y expresividad. Fue esta inquietud la que llevó a la escultura a evolucionar hacia un realismo cada vez más depurado. Los primeros pasos. El período arcaico. El período arcaico, que abarca aproximadamente del siglo VII al siglo V a.C., fue una etapa de transición en la escultura griega. Aquí aparecen las primeras figuras esculpidas a gran escala, muchas de ellas dedicadas a los templos y santuarios. La escultura más representativa de esta época es el kouros, una estatua de un joven desnudo de pie, con los brazos pegados al cuerpo y una pierna ligeramente adelantada. Estas figuras, que inicialmente seguían la rigidez egipcia, comenzaron a mostrar una evolución hacia el realismo. El kouros no era una representación de un individuo en particular, sino un ideal de juventud, fuerza y belleza. Su postura, aunque todavía rígida, mostraba ya una intención de movimiento, un primer intento de romper con la inmovilidad egipcia. Por otro lado, la koré, la versión femenina de esta figura, representaba a mujeres vestidas con túnicas, adornadas con detalles minuciosos en la ropa y el cabello. A diferencia del kouros, la koré no buscaba reflejar la anatomía masculina idealizada, sino la gracia y el refinamiento propios de la feminidad. Una característica distintiva del período arcaico es la famosa sonrisa arcaica,
una leve curvatura en los labios de las esculturas que sugiere una expresión de serenidad. Esta sonrisa, que hoy nos resulta enigmática, probablemente tenía un significado simbólico, relacionado con la idea de vitalidad y eternidad. La transición hacia el realismo. A medida que avanzaba el período arcaico, los escultores griegos comenzaron a experimentar con nuevas técnicas para dotar a sus figuras de mayor naturalidad. Uno de los avances más significativos fue la mejor comprensión de la anatomía humana y el estudio del movimiento. Los escultores ya no se conformaban con representar cuerpos rígidos y esquemáticos. Empezaron a observar cómo se distribuía el peso en una figura en reposo, cómo los músculos respondían al movimiento y cómo la luz jugaba con las formas del cuerpo. Este estudio llevó al desarrollo del contrapposto, una técnica que permitía representar el cuerpo humano de manera más natural, con un ligero desplazamiento del peso y una mayor fluidez en la postura. Hacia finales del período arcaico, la escultura griega estaba lista para dar el gran salto hacia la perfección clásica. Las figuras ya no eran simples símbolos de juventud o feminidad, sino representaciones dinámicas de la vida misma. Materiales y técnicas. El dominio del mármol y el bronce. Otro aspecto fundamental en la evolución de la escultura griega fue el desarrollo de nuevas técnicas y materiales. Aunque en sus inicios las esculturas eran talladas en piedra caliza o madera, con el tiempo el mármol se convirtió en el material predilecto de los artistas. Su facilidad para el tallado y su resistencia a la erosión permitieron que muchas obras hayan llegado hasta nosotros con un asombroso nivel de detalle. Sin embargo, el verdadero avance técnico se dio con el uso del bronce. A diferencia del mármol, el bronce permitía una mayor libertad en la composición, ya que su resistencia hacía posible la creación de figuras en posiciones más dinámicas. Muchas esculturas de bronce de la época clásica representaban atletas en pleno movimiento, dioses en posturas imponentes o héroes en escenas de acción. Lamentablemente, debido a la reutilización del bronce en épocas posteriores, muchas de estas obras maestras se han perdido, y solo las conocemos a través de copias romanas en mármol. Aún así, las pocas esculturas originales que han sobrevivido nos muestran el grado de maestría que los griegos alcanzaron en la manipulación de este material. El camino hacia la escultura clásica. El período arcaico fue una etapa de experimentación y descubrimiento en la escultura griega. Aunque todavía influenciada por tradiciones extranjeras, la escultura de esta época ya mostraba los primeros signos de la grandeza que alcanzaría en el período clásico. Los artistas griegos, lejos de conformarse con copiar modelos establecidos, comenzaron a desarrollar un lenguaje artístico propio, basado en la observación de la naturaleza, el estudio del cuerpo humano y la búsqueda de la belleza ideal. En los próximos capítulos exploraremos cómo la escultura griega dejó atrás sus primeras influencias para dar paso a una nueva era de perfección estética y expresión sin precedentes. Capítulo 3. El auge de la escultura clásica. El paso de lo arcaico a lo clásico. La escultura griega, tras la etapa arcaica, dio un salto definitivo hacia la perfección con la llegada del período clásico, comprendido aproximadamente entre los siglos V y IV a.C. Este fue el momento en que el arte griego alcanzó su plenitud, marcando un hito en la representación de la forma humana y la expresión artística. El cambio más notable con respecto al período arcaico fue la búsqueda del realismo idealizado. Las figuras dejaron de ser rígidas y esquemáticas para adquirir un dinamismo y una armonía nunca antes vistas. Los escultores ya no se limitaban a copiar la anatomía humana, sino que la perfeccionaban, buscando plasmar el ideal de belleza griega basado en la proporción y el equilibrio. Uno de los elementos clave en esta transformación fue la consolidación del contrapposto, una técnica que permitía dotar a las figuras de un movimiento más natural. En lugar de estar completamente rígidas y simétricas, las esculturas comenzaron a mostrar un ligero desplazamiento del peso del cuerpo, con una pierna relajada y la otra en tensión. Esto generaba una sensación de fluidez y vida, como si la figura estuviera a punto de moverse en cualquier momento. Este cambio no fue solo técnico, sino filosófico. La escultura clásica no buscaba únicamente representar la realidad, sino capturar la esencia de la humanidad en su forma más pura. Era un arte que aspiraba a lo eterno, a lo sublime, a la expresión de la perfección ideal. Los grandes maestros del clasicismo. En este periodo, la escultura alcanzó niveles de excelencia gracias al trabajo de grandes artistas que marcaron la historia del arte. Mirón y la captura del movimiento. Uno de los primeros escultores en llevar el arte clásico a su esplendor fue Mirón, famoso por su capacidad para representar el movimiento con una precisión sin precedentes.
Su obra más icónica, el discóbolo, es un ejemplo magistral de esta maestría. El discóbolo representa a un atleta en el momento exacto en que está a punto de lanzar el disco. Cada músculo de su cuerpo está en tensión, capturando el instante de máxima energía antes del lanzamiento. Sin embargo, la obra no es una simple representación del movimiento físico, también transmite un sentido de equilibrio y control absoluto. La tensión del cuerpo no es caótica, sino perfectamente calculada, reflejando la armonía que los griegos buscaban en todas sus manifestaciones artísticas. Fidias y la divinidad hecha arte. Si Mirón se destacó en la representación del movimiento, Fidias fue el maestro de la monumentalidad y la expresión divina. Sus obras no solo capturaban la anatomía con precisión, sino que elevaban a los dioses a un nivel de majestuosidad inigualable. Fidias es el autor de algunas de las esculturas más impresionantes de la antigüedad, entre ellas la estatua de Zeus en Olimpia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y las esculturas del Partenón de Atenas. Las figuras creadas por Fidias reflejan la grandeza de los dioses del Olimpo con una elegancia y serenidad inconfundibles. Sus esculturas no solo eran representaciones artísticas, sino manifestaciones de la divinidad en la tierra. La minuciosidad en los pliegues de los mantos, la suavidad de los rasgos y la grandiosidad de las proporciones hicieron de su estilo un referente para siglos posteriores. Policleto y el canon de la belleza. Otro de los grandes escultores del clasicismo fue Policleto, quien llevó la idea del equilibrio y la proporción a su máxima expresión. Su obra más famosa, el Doríforo, portador de lanza, es una representación perfecta de su teoría del canon, una serie de reglas matemáticas aplicadas a la escultura para alcanzar la proporción ideal del cuerpo humano. Según Policleto, la belleza no era solo cuestión de percepción, sino que podía ser medida y calculada a través de una relación armónica entre todas las partes del cuerpo. El Doríforo es un claro ejemplo de esta teoría. La figura muestra un contrapposto perfectamente equilibrado, donde cada parte del cuerpo se relaciona con la otra en un juego de tensiones y relajaciones que otorgan a la escultura un aire de naturalidad y perfección. Con Policleto, la escultura clásica alcanzó su punto más alto en términos de proporción y equilibrio, estableciendo un modelo que influenciaría el arte occidental durante siglos. El bronce y la técnica del vaciado. El período clásico también fue un tiempo de innovación técnica. Mientras que el mármol seguía siendo ampliamente utilizado, el bronce se convirtió en el material predilecto para muchas de las esculturas más emblemáticas. El bronce permitía una mayor libertad compositiva gracias a su resistencia y maleabilidad. Con este material, los escultores pudieron representar figuras en poses más complejas, con extremidades extendidas y movimientos dinámicos. La técnica más utilizada fue el vaciado a la cera perdida, un proceso en el que se creaba un molde de cera que luego era recubierto de arcilla y calentado hasta que la cera se derretía, dejando un espacio hueco que se llenaba con bronce fundido. Este método permitía obtener detalles minuciosos y acabados de gran refinamiento. Desafortunadamente, debido a la reutilización del bronce en épocas posteriores, muchas esculturas originales de este periodo se han perdido, y solo conocemos su existencia a través de copias en mármol realizadas por los romanos. La escultura clásica, un legado eterno. El periodo clásico representó la cima de la escultura griega. Fue un momento en el que los artistas lograron un equilibrio perfecto entre realismo y idealización, creando figuras que, aunque inspiradas en la realidad, trascendían lo meramente humano para convertirse en expresiones de la perfección absoluta. Las obras de Mirón, Fidias y Policleto sentaron las bases del arte occidental, influyendo no solo en la escultura helenística y romana, sino también en el Renacimiento y más allá. El ideal clásico de belleza y armonía sigue vigente en nuestra percepción del arte hasta el día de hoy, recordándonos que la búsqueda de la perfección es un anhelo eterno de la humanidad. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la escultura clásica evolucionó hacia el período helenístico, donde la emoción, el drama y el dinamismo tomaron el relevo en la expresión artística. Capítulo 4. El auge de la pintura en la antigua Grecia. Un arte perdido en el tiempo. A diferencia de la escultura y la arquitectura, de las cuales han llegado hasta nosotros innumerables ejemplos, la pintura griega antigua sigue siendo un enigma. La mayor parte de las obras pictóricas realizadas por los maestros griegos se han perdido con el paso de los siglos, ya que los materiales utilizados eran mucho más frágiles que el mármol o el bronce. Sin embargo, a través de descripciones de autores clásicos como Plinio el Viejo y el estudio de las pinturas que decoraban cerámicas y murales, podemos reconstruir cómo fue este arte en su máximo esplendor.
La pintura griega no solo servía como adorno, sino que tenía una fuerte función narrativa. A través de colores vibrantes y composiciones dinámicas, los artistas contaban historias de héroes, dioses y batallas, transmitiendo valores y enseñanzas a quienes las contemplaban. La evolución de la pintura en Grecia siguió un camino similar al de la escultura, pasando de formas más rígidas y esquemáticas en la época arcaica a una representación más naturalista y expresiva en el período clásico y helenístico. Los primeros pasos de la pintura griega. En sus inicios, la pintura griega estuvo estrechamente ligada a la cerámica. Las primeras representaciones pictóricas se encuentran en los vasos geométricos del siglo IX a.C., donde predominaban patrones abstractos y figuras estilizadas. Con el tiempo, los artistas comenzaron a introducir escenas mitológicas y narrativas en sus creaciones. La técnica más destacada de este periodo fue la pintura en figuras negras, desarrollada en el siglo VII a.C. en Corinto y posteriormente perfeccionada en Atenas. En esta técnica, los artistas pintaban las figuras con una arcilla negra sobre el fondo del vaso y luego las detallaban con incisiones que permitían revelar el color rojizo de la cerámica. Más tarde, en el siglo VI a.C., surgió la técnica de figuras rojas, que invertía el proceso. Las figuras quedaban en el color natural de la cerámica y el fondo se pintaba de negro. Esto permitía un mayor detalle y una representación más expresiva de los cuerpos humanos, marcando el inicio de un mayor realismo en la pintura griega. Pero el verdadero avance de la pintura no se dio en la cerámica, sino en los frescos y en las obras sobre paneles de madera, de las cuales, lamentablemente, apenas nos han llegado fragmentos y referencias escritas. Los grandes maestros de la pintura clásica. La pintura griega alcanzó su esplendor en el período clásico, con la aparición de grandes artistas que llevaron este arte a su máxima expresión. Polignoto de Tasos. La emoción en la pintura. Uno de los primeros pintores célebres fue Polignoto de Tasos, activo en el siglo V a.C. Su obra se destacó por la representación de figuras con un gran sentido de la emoción y la narración. A diferencia de la pintura en cerámica, que solía representar figuras en posturas rígidas y esquemáticas, Polignoto introdujo una mayor variedad en la disposición de los personajes y utilizó colores más sutiles para crear profundidad y expresión. Según Plinio, Polignoto pintó murales en importantes edificios de Atenas y Delfos, representando escenas mitológicas con un dramatismo inusual para la época. Sus personajes no eran simples figuras estáticas, sino que transmitían sentimientos y movimiento, lo que hizo que su estilo fuera altamente valorado en su tiempo. Zeuxis y la ilusión de la realidad. El siguiente gran paso en la pintura griega fue dado por Zeuxis, un maestro del siglo V a.C. famoso por su capacidad para crear ilusiones ópticas. Se dice que logró pintar racimos de uvas con tal realismo que los pájaros intentaban picotearlas. Zeuxis revolucionó la pintura al introducir el claroscuro, una técnica que utilizaba contrastes de luz y sombra para dar volumen a las figuras. Esto permitió un realismo sin precedentes en la pintura griega y sentó las bases para el desarrollo posterior del arte pictórico. Además, Zeuxis fue pionero en la representación de la anatomía humana, buscando plasmar la belleza ideal en sus obras. Se cuenta que, para pintar a Helena de Troya, seleccionó las partes más hermosas de diferentes mujeres para crear la imagen de la perfección absoluta. Parrasio y el dominio del contorno. Otro gran pintor de la época fue Parrasio, contemporáneo de Zeuxis y su rival en la búsqueda del realismo. Se dice que una vez compitieron en un duelo artístico. Zeuxis pintó unas uvas tan realistas que los pájaros intentaron comerlas, pero cuando le pidió a Parrasio que corriera la cortina de su pintura, descubrió que la cortina misma estaba pintada. Parrasio se destacó por su habilidad en el dibujo y el uso del contorno, logrando figuras con un equilibrio y proporción perfectos. Sus obras eran alabadas por la precisión de sus líneas y la manera en que lograba capturar la esencia de sus personajes con una economía de medios impresionante. Apeles, el maestro supremo de la pintura griega. Si hay un pintor que representa el pináculo del arte griego, ese es Apeles, el artista favorito de Alejandro Magno. Apeles llevó la pintura griega a su máximo refinamiento, combinando las mejores cualidades de sus predecesores en una síntesis perfecta de técnica y belleza. Apeles se destacó por su uso del color, su dominio del degradado y su habilidad para representar la luz y la atmósfera. Entre sus obras más famosas se encontraba un retrato de Alejandro Magno sujetando un rayo, que según los historiadores antiguos, era tan impresionante que parecía irradiar luz propia. Además,
Apelles fue un innovador en la aplicación de barnices para dar un acabado más sutil a sus pinturas, logrando efectos de suavidad y profundidad nunca antes vistos. La pintura mural y los frescos en la arquitectura griega. Aunque las obras de los grandes pintores griegos no han llegado hasta nosotros, sí se han conservado algunos ejemplos de pintura mural, especialmente en las tumbas de Macedonia y en Pompeya, donde los romanos copiaron el estilo helénico. Los frescos encontrados en estos lugares nos permiten imaginar la riqueza y sofisticación de la pintura griega. Se utilizaban colores vivos, perspectivas rudimentarias y una gran atención al detalle en las expresiones faciales y los pliegues de las vestimentas. Es probable que los templos y edificios públicos de la antigua Grecia estuvieran ricamente decorados con pinturas, que complementaban la escultura y la arquitectura para crear una experiencia artística total. Un arte perdido, pero eterno. A pesar de que la mayoría de las pinturas griegas se han perdido, su legado sigue vivo en la historia del arte. La búsqueda de la perfección, la belleza ideal y el realismo que caracterizaron a los grandes pintores griegos marcaron el camino para los artistas del Renacimiento y más allá. En el próximo capítulo, exploraremos el nacimiento de la arquitectura monumental en la Grecia clásica, con el Partenón y otros templos como máximos exponentes de este arte inmortal. Capítulo 5. El período arcaico, características y ejemplos representativos. 1. Introducción al período arcaico. El período arcaico, que se extiende aproximadamente desde el siglo VII hasta mediados del siglo V a.C., marca el inicio del desarrollo de la escultura griega en una forma que se aparta de las influencias egipcias y orientales para comenzar a forjar un estilo propio. En esta etapa, los escultores griegos se aventuraron en el desafío de representar la figura humana con mayor naturalidad y dinamismo, sentando las bases del arte clásico que más tarde sería perfeccionado. Durante el arcaico, se experimenta una transición esencial, de representaciones rígidas y esquemáticas a figuras que comienzan a sugerir movimiento, vida y emoción. Este cambio no fue inmediato, sino un proceso gradual en el que la tradición heredada se combinó con la innovación propia de una cultura en constante búsqueda de la perfección. 2 características distintivas del período arcaico. El kouros y la koré. Las esculturas más representativas de este período son los kouroi, plural de kouros, y las korai, plural de koré. Kouroi. Se trata de estatuas de jóvenes desnudos, generalmente masculinas, que se erigen en posición frontal y rígida. Aunque inicialmente se inspiraron en el arte egipcio, los kouroi griegos comienzan a mostrar una estructura más esbelta y un sutil indicio de movimiento, especialmente en la ligera inclinación de la pierna adelantada, un primer indicio del contrapposto. Korai. Las estatuas femeninas, vestidas y con detalles en la vestimenta y el cabello, representan la feminidad idealizada de la época. A diferencia de los kouroi, las korai suelen tener una postura más contenida, pero igualmente transmiten la búsqueda de la perfección a través del equilibrio y la simetría. La sonrisa arcaica. Una de las características más enigmáticas y distintivas del arte arcaico es la llamada sonrisa arcaica. Este rasgo, que aparece en muchas estatuas de la época, es una leve curvatura en los labios que parece dotar a las figuras de una expresión de serenidad o vitalidad. Aunque su significado exacto sigue siendo objeto de debate entre los historiadores del arte, se cree que podría estar relacionado con la intención de expresar la juventud y la idealización de la belleza, o incluso una referencia a conceptos religiosos y rituales propios de la época. Rigidez y formalismo. En contraste con el naturalismo que alcanzaría épocas posteriores, las esculturas arcaicas se caracterizan por una cierta rigidez. Las figuras, aunque ya más dinámicas que las representaciones anteriores, aún conservan un formalismo que evidencia la influencia de modelos extranjeros. Esta rigidez es, sin embargo, un punto de partida esencial, es en la evolución desde esta estructura inicial que los artistas griegos comenzarán a buscar un mayor realismo y expresividad. 3 Influencias y evolución. La escultura arcaica surge en un contexto de contacto cultural. Los griegos, al tener contacto con el arte egipcio y las tradiciones orientales, adoptaron ciertos cánones y técnicas, pero rápidamente comenzaron a modificarlos para crear algo que respondiera a su propia sensibilidad. Influencia egipcia. La simetría y la frontalidad de los kouroi tienen claras reminiscencias del arte egipcio, pero los griegos introdujeron la búsqueda de la proporción ideal, que más adelante se perfeccionaría en el clasicismo. Innovación propia. Con el tiempo, los escultores arcaicos incorporaron sutiles indicios de movimiento, como el ya mencionado desplazamiento de peso en los kouroi, y trabajaron en el detalle de los rasgos y la anatomía,
marcando el comienzo de una evolución hacia el realismo. La evolución durante el período arcaico es, pues, un proceso de adaptación y experimentación. Los artistas se enfrentaron al desafío de representar el cuerpo humano de forma idealizada, pero también con una inminente intención de naturalismo, lo que los impulsó a estudiar la anatomía y el movimiento. 4 ejemplos representativos y legado. Entre las obras representativas de este periodo se destacan el Kouros de Anavisos, conocido por su postura erguida y sus proporciones equilibradas, es uno de los ejemplos más famosos de este estilo. Su sonrisa arcaica y el tratamiento estilizado del cabello y los detalles corporales evidencian el ideal de juventud y perfección. Las Korai de Atenas. Diversas estatuas femeninas descubiertas en santuarios y tumbas atestiguan la importancia de la figura femenina en la estética arcaica. Estas obras destacan por sus detalles en la vestimenta y el peinado, y representan la feminidad ideal de la época. Fragmentos y relieves. Además de las estatuas en pie, se han encontrado relieves y fragmentos que demuestran la evolución de la técnica y la creciente habilidad de los escultores para captar la anatomía y el movimiento. El legado del período arcaico es fundamental, pues sentó las bases para la posterior evolución de la escultura griega. La experimentación en esta etapa permitió el desarrollo del clasicismo, donde el realismo, el equilibrio y la armonía se alcanzarían en su máxima expresión. Un comienzo prometedor. El período arcaico es el punto de partida de la gran tradición escultórica griega. Aunque las obras de esta época conservan una rigidez y un formalismo que posteriormente se transformarían, ya se aprecia la ambición de los artistas griegos por alcanzar la perfección y por representar la figura humana de manera idealizada y armoniosa. La sonrisa arcaica, el Kouros y la Coré son testigos de un proceso de evolución artística que, desde estos humildes inicios, daría paso a la magnificencia del arte clásico. En los siguientes capítulos, exploraremos cómo esta base arcaica se transformó en el esplendor del clasicismo, marcando una transición que definiría el arte occidental para siempre. Capítulo 6. La arquitectura arcaica y el nacimiento del orden dórico. 1. Los primeros pasos de la arquitectura griega. La arquitectura arcaica griega representa el comienzo de una transformación monumental que definiría el paisaje de las ciudades-estado helénicas y dejaría una huella imborrable en la historia del arte. Si bien en un principio los templos y construcciones tomaban elementos de las tradiciones egipcias y del cercano Oriente, la arquitectura griega pronto comenzó a desarrollar un estilo propio, basado en la armonía, la proporción y una profunda conexión con la espiritualidad y la función pública. En este capítulo, exploraremos los rasgos característicos de la arquitectura arcaica, con especial énfasis en el surgimiento del orden dórico, una de las principales contribuciones de Grecia a la historia del arte. 2. La evolución de los materiales y la construcción. En las primeras etapas de la arquitectura arcaica, los templos y edificaciones eran construidos con materiales perecederos como la madera y el adobe. Sin embargo, a medida que la civilización griega avanzaba y su riqueza aumentaba, se introdujo el uso de la piedra, especialmente el mármol y la piedra caliza, lo que permitió la construcción de estructuras más duraderas y majestuosas. El cambio de materiales no solo mejoró la resistencia de las edificaciones, sino que también permitió a los arquitectos experimentar con formas más refinadas, explorando la proporción y la simetría de una manera sin precedentes. 3. El surgimiento del orden dórico. El orden dórico, el más antiguo y sobrio de los órdenes arquitectónicos griegos, comenzó a tomar forma durante el período arcaico. Sus principales características son columnas robustas y sin basa. A diferencia de los órdenes posteriores, las columnas dóricas surgen directamente del estilóbato, la base del templo, sin una base intermedia. Fuste estriado con 20 acanaladuras. La estriación de las columnas dóricas no solo tenía una función estética, sino que también ayudaba a reducir el peso de la estructura sin comprometer su resistencia. Capitel simple y austero. A diferencia del orden jónico, más decorativo, el capitel dórico es de formas geométricas simples y transmite una sensación de solidez y estabilidad. Entablamento con triglifos y metopas. En la parte superior de la estructura, el friso dórico se compone de triglifos, rectángulos con 3 surcos verticales, y metopas, espacios decorados con relieves o pintados. Esta alternancia rítmica da un sentido de orden y armonía a la composición. El orden dórico es una manifestación de la mentalidad de las polis griegas de la época: sobriedad, fuerza y equilibrio. Su desarrollo es paralelo al crecimiento de las ciudades-estado como Esparta y Corinto, cuyos valores de disciplina y rigor parecen reflejarse en la solidez de esta arquitectura.
4 ejemplos destacados de la arquitectura arcaica. A lo largo del período arcaico, diversos templos y estructuras comenzaron a aparecer en el mundo griego, sentando las bases de la arquitectura monumental. Algunos de los ejemplos más representativos son: el templo de Hera en Olimpia. Este es uno de los templos dóricos más antiguos que se conservan y muestra una transición entre la arquitectura de madera y la de piedra. Su diseño es todavía rudimentario en comparación con los templos clásicos, pero ya presenta las características esenciales del orden dórico. El templo de Apolo en Corinto. Con columnas masivas y una estructura imponente, este templo representa la robustez y simplicidad del estilo arcaico. El templo de Artemisa en Efeso, versión arcaica aunque más tarde sería reconstruido en el orden jónico. La primera versión de este templo muestra la experimentación con la monumentalidad en la arquitectura griega. Estos templos no solo servían como espacios religiosos, sino que también eran centros de reunión y expresión del poder y la identidad cultural de cada polis. 5. La transición hacia el clasicismo. Si bien el período arcaico fue una etapa de exploración y consolidación de la arquitectura griega, con el tiempo se harían ajustes que llevarían a una mayor sofisticación estructural. Uno de los cambios más notables sería la búsqueda del refinamiento en la proporción y la eliminación de la rigidez que aún se percibía en algunas edificaciones arcaicas. El paso de la arquitectura arcaica al clasicismo no fue abrupto, sino el resultado de un proceso de perfeccionamiento técnico y estético. Los arquitectos comenzaron a corregir ópticamente las deformaciones visuales, como la curvatura del estilóbato y la inclinación de las columnas, para generar una mayor armonía en la percepción del espectador. El legado del período arcaico. El desarrollo de la arquitectura durante el período arcaico sentó las bases para los logros del clasicismo griego. El orden dórico, con su solidez y sencillez, reflejaba los valores de la sociedad de la época y servía como punto de partida para la evolución de la arquitectura occidental. Las innovaciones de esta etapa permitieron que los arquitectos griegos llevaran el arte de la construcción a nuevas alturas, y su influencia puede verse hasta nuestros días en edificaciones neoclásicas que siguen los principios establecidos hace más de 2 milenios. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la escultura y la arquitectura arcaicas evolucionaron conjuntamente para dar forma a un ideal estético que todavía hoy sigue fascinando a historiadores y artistas. Capítulo 7. La escultura arcaica y la evolución del estilo. 1. El nacimiento de una tradición escultórica. La escultura griega, al igual que la arquitectura, vivió un proceso de transformación a lo largo del período arcaico. Desde las primeras representaciones rígidas e idealizadas hasta el inicio de la búsqueda del realismo anatómico, los escultores de esta época sentaron las bases para la esplendorosa producción artística del período clásico. La escultura no solo servía como medio de expresión estética, sino que también cumplía un papel crucial en la religión, la política y la conmemoración de eventos históricos. Estatuas de dioses, héroes y atletas comenzaron a poblar templos y espacios públicos, reflejando tanto los ideales de la sociedad como su evolución técnica. 2. Los primeros pasos. Influencias extranjeras y adaptación griega. Las primeras esculturas arcaicas fueron influenciadas por el arte egipcio y mesopotámico. Los griegos, fascinados por la monumentalidad y simetría de las figuras del antiguo Egipto, adoptaron su frontalidad y rigidez, pero con el tiempo comenzaron a modificar sus proporciones y a experimentar con una mayor expresividad. Las figuras de esta época presentan posturas estáticas, con los brazos pegados al cuerpo y una pierna ligeramente adelantada. Sin embargo, a diferencia del arte egipcio, los escultores griegos comenzaron a modelar el cuerpo humano con un sentido más dinámico, preparando el camino para la escultura clásica. 3. El kouros y la coré, símbolos de la escultura arcaica. Las dos principales tipologías escultóricas del período arcaico son el kouros, representación masculina, y la coré, representación femenina. El kouros. Estas estatuas de jóvenes desnudos, con una postura rígida y un leve sonrisa arcaica, eran utilizadas para honrar a los dioses, conmemorar a los atletas o servir como marcadores funerarios. Su musculatura, aunque aún esquemática, refleja el deseo de capturar la belleza ideal del cuerpo humano. La coré. A diferencia de los kouroi, las korai eran representadas con vestimentas detalladas y una postura más contenida. Sus ropajes plisados y la leve inclinación de la cabeza aportaban un toque de elegancia y sofisticación. Uno de los rasgos más distintivos de estas esculturas es la sonrisa arcaica, una expresión enigmática que sugiere vida y dinamismo. Aunque hoy puede parecer artificial,
En su tiempo simbolizaba la vitalidad y la divinidad. 4. La evolución del estilo y el camino hacia el naturalismo. A medida que avanzaba el periodo arcaico, los escultores comenzaron a abandonar la rigidez inicial y a explorar un mayor realismo en sus figuras. Esto se debió en parte a una mejor comprensión de la anatomía humana y al deseo de representar el movimiento de manera más convincente. Las piernas y los brazos dejaron de ser simples bloques simétricos y comenzaron a mostrar una diferenciación muscular más detallada. Se introdujeron sutiles variaciones en la postura, lo que permitió que las figuras parecieran más naturales. Ejemplos notables de esta transición incluyen el Kouros de Anavisos. Con una musculatura más trabajada y un mayor refinamiento en las proporciones, esta estatua representa un paso hacia la escultura clásica. La Coré del Peplo. Esta estatua muestra un dominio excepcional en la representación de los pliegues del vestido y una expresión facial más serena y natural. 5. La relación entre escultura y arquitectura. El desarrollo de la escultura arcaica no se dio de manera aislada, sino que estuvo estrechamente vinculado a la arquitectura. Muchas de las innovaciones en la representación de la figura humana fueron impulsadas por la necesidad de decorar templos y estructuras públicas. Los frontones de los templos comenzaron a poblarse de escenas mitológicas, con esculturas que, aunque aún influenciadas por la rigidez arcaica, mostraban una creciente preocupación por la composición y el dramatismo. Uno de los ejemplos más impresionantes es el frontón del templo de Artemisa en Corfú, donde las figuras, aunque aún estilizadas, presentan un dinamismo inusual para la época. 6. La herencia del periodo arcaico. La escultura arcaica fue un periodo de exploración y aprendizaje, donde los artistas comenzaron a entender la importancia del realismo y la expresión en la representación humana. Sin este periodo de experimentación, el esplendor de la escultura clásica no habría sido posible. En el próximo capítulo, exploraremos la transición hacia el periodo clásico y cómo la escultura alcanzó su punto culminante con obras que aún hoy siguen asombrando al mundo. Capítulo 8. La escultura clásica y la búsqueda del ideal de belleza. 1. El auge de la escultura griega clásica. La escultura clásica griega representa el culminar de una tradición que busca no solo la perfección técnica, sino también la consecución de un ideal de belleza que es, al mismo tiempo, humano y divino. Esta época marcó la transición de la rigidez y el simbolismo del periodo arcaico hacia una representación más naturalista y armoniosa del cuerpo humano. La obra de los grandes escultores clásicos, como Fidias, Policleto y Praxíteles, se basó en una comprensión profunda de la anatomía humana y un dominio excepcional de los materiales, pero también en un concepto filosófico del arte como medio para alcanzar la verdad y la belleza. 2. La nueva representación del cuerpo humano. Una de las características más sobresalientes de la escultura clásica es la búsqueda del equilibrio perfecto. Los escultores no solo representaron cuerpos humanos en su forma ideal, sino que lograron hacer que cada parte del cuerpo, desde los músculos hasta los pliegues de la piel, pareciera estar en su lugar exacto. A diferencia de las esculturas arcaicas, donde el cuerpo estaba simplificado y era más estático, los artistas clásicos comenzaron a estudiar el movimiento, la postura y el equilibrio. Los estudios anatómicos se convirtieron en una herramienta indispensable para los escultores, permitiéndoles representar figuras humanas que no solo eran armoniosas, sino también llenas de vida. Este ideal de belleza no se limitó a la perfección física. Los escultores griegos también buscaban representar lo que hoy llamaríamos la belleza del alma, captando la serenidad, la sabiduría y la divinidad que los dioses y héroes griegos poseían. 3. Fidias y la escultura de los dioses. Uno de los escultores más influyentes de la época clásica fue Fidias, quien, además de su labor en la escultura de estatuas de dioses, fue el principal responsable de la decoración del Partenón en Atenas. Fidias no solo representaba a los dioses en su forma humana ideal, sino que lograba infundirles una majestuosidad que trascendía lo terrenal. Su famosa obra, la estatua de Zeus en Olimpia, fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. De ella se decía que capturaba la esencia misma de la divinidad, un ser inmenso, poderoso y lleno de serenidad. La estampa de Zeus sentado, con su mirada hacia el infinito, era el epítome de la belleza divina, donde cada pliegue de la toga, cada músculo del cuerpo y cada gesto estaba perfectamente calculado. 4. Policleto y la búsqueda de la proporción ideal. El escultor Policleto es otro de los grandes exponentes de la escultura clásica. Su obra más conocida, la Doryphoros, el lanzador de lanza, se caracteriza por su búsqueda de la proporción perfecta.
Policleto fue uno de los primeros en desarrollar una teoría sobre la simetría del cuerpo humano, lo que él llamó el canon. En el Doryphoros, Policleto muestra cómo el cuerpo humano puede estar en equilibrio incluso cuando está en movimiento. A través de un cuidadoso estudio de las proporciones y el contrapposto, un tipo de postura en la que un lado del cuerpo está más relajado que el otro, Policleto logra una representación de la figura humana que parece viva y, sin embargo, idealizada. El canon de Policleto influenció profundamente no solo a sus contemporáneos, sino también a generaciones posteriores de escultores, y fue considerado la referencia para crear la figura humana ideal durante siglos. 5. Praxíteles y el idealismo de la belleza natural. El escultor Praxíteles se centró en un tipo de belleza más suave y sensual en sus obras. A diferencia de Fidias, que presentaba a los dioses como figuras colosales y solemnes, Praxíteles buscaba capturar la gracia y la humanidad de los mismos, dándoles una apariencia más accesible y cercana. Una de sus obras más famosas es la Afrodita de Cnido, que representa a la diosa desnuda en un momento de pudor y serenidad. La escultura de Afrodita marca un punto de inflexión en la historia del arte, ya que fue una de las primeras representaciones de una diosa desnuda en la escultura griega. Praxíteles logró transmitir en la figura no solo la perfección física, sino también una delicada emoción y sensualidad. 6. El ideal de la belleza, filosofía y técnica. La escultura clásica, por tanto, no solo se trata de la perfección técnica en la representación del cuerpo humano, sino también de una reflexión filosófica sobre el propósito del arte. La belleza, para los griegos, no era solo una cuestión estética, era una manera de acceder a lo divino y a lo eterno. El arte clásico griego, por medio de la escultura, buscaba la manifestación de las ideas más altas sobre la vida, la moralidad y el cosmos. En sus obras, los escultores querían mostrar una armonía y una pureza que representara el orden y la proporción del universo. 7. El legado de la escultura clásica. La escultura clásica griega sigue siendo un referente fundamental en la historia del arte occidental. Su búsqueda del ideal de belleza, su estudio del cuerpo humano y su capacidad para fusionar lo físico con lo divino dejaron una huella imborrable que perdura hasta el día de hoy. En el próximo capítulo, exploraremos cómo esta tradición se mantuvo viva durante el periodo helenístico, y cómo los escultores de esa época comenzaron a experimentar con nuevas formas de expresión y representaciones más emotivas. Capítulo 9. La escultura helenística, emoción y expresión. 1. El cambio en la estética de la escultura. El arte helenístico marca una transición radical en la escultura griega. Si en el periodo clásico se buscaba la perfección ideal y la serenidad de las figuras divinas, en el periodo helenístico los escultores comenzaron a alejarse de la rigidez de los ideales para explorar una gama mucho más amplia de emociones humanas. Esta nueva fase del arte griego se caracteriza por un enfoque más realista y, sobre todo, por una mayor expresividad en las obras. El helenismo, influenciado por las conquistas de Alejandro Magno y la expansión del imperio griego por el mundo conocido, introdujo un cambio en la percepción del arte. En lugar de centrarse solo en lo divino o lo ideal, los artistas comenzaron a representar lo humano en toda su complejidad, la pasión, el sufrimiento, el gozo, y las tensiones entre lo individual y lo universal. 2. La emoción en la escultura helenística. Una de las características más destacadas de la escultura helenística es la captura de emociones complejas y profundas. Los escultores ya no se limitaban a crear figuras serenas e idealizadas. Ahora, buscaban representar una vasta gama de sentimientos humanos, desde la desesperación hasta la exaltación, pasando por el dolor y la alegría. La escultura helenística rompe con el estilo sobrio y equilibrado del clasicismo, adoptando una mayor complejidad emocional y expresiva. La creación de figuras que no solo transmiten belleza, sino también sentimiento humano, permitió que las esculturas helenísticas hablaran directamente al espectador de una manera que las figuras clásicas nunca habían hecho. 3. La Laocoonte, el éxito del drama expresivo. Una de las obras más emblemáticas de la escultura helenística es Laocoonte y sus hijos, que muestra al sacerdote troyano Laocoonte y sus hijos luchando contra unas serpientes enviadas por los dioses. Esta escultura, probablemente realizada por los escultores Agesandro, Polidoro y Atenodoro de Rodas, es una de las representaciones más poderosas de sufrimiento humano y de la emoción que puede expresar una figura escultórica. Laocoonte es una figura que no solo representa el dolor físico, sino también el tormento psicológico de un hombre que se enfrenta al destino. Los músculos tensos,
Las expresiones angustiosas y la postura dramática de Laocoonte y sus hijos hacen que la escena trascienda la mera representación visual. La obra transmite una carga emocional intensa que provoca una respuesta visceral en el espectador. 4. El realismo y la vida cotidiana. Otro aspecto clave de la escultura helenística fue el acercamiento al realismo. A diferencia de la escultura clásica, que se enfocaba en ideales divinos y figuras heroicas, los escultores helenísticos comenzaron a representar a personas comunes. Los personajes de la vida cotidiana, como ancianos, niños y personas en situaciones cotidianas, aparecen con una naturalidad y una humanidad sin precedentes. Un ejemplo de esto es la Venus de Milo, una de las estatuas más famosas de la antigua Grecia. Aunque aún mantiene ciertas proporciones ideales, la figura de la diosa Afrodita es mucho más realista que las representaciones clásicas de diosas y héroes. La postura relajada, la ropa caída de forma natural y la expresión facial serena sugieren una conexión más cercana con lo humano, alejándose de la severidad de las figuras divinas. 5. La influencia de los centros helenísticos. La expansión del Imperio griego bajo Alejandro Magno llevó a la creación de grandes centros artísticos en lugares como Alejandría, Pérgamo y Antioquía. Estos lugares, al ser influenciados por diversas culturas y tradiciones, comenzaron a producir obras que reflejaban una amalgama de estilos y conceptos artísticos. En Pérgamo, por ejemplo, se desarrolló un estilo particularmente dramático, como se puede ver en el altar de Zeus, que representa una serie de batallas entre los dioses y los gigantes. Esta escultura monumental, conocida por su intenso dramatismo y su riqueza de detalles, refleja la lucha constante entre el orden y el caos, representando a los dioses no como seres imponentes e inalcanzables, sino como entidades que experimentan la lucha y el dolor de la existencia. 6. El éxito de la escultura en miniatura. Otra tendencia notable en la escultura helenística fue el auge de las estatuas de tamaño más pequeño. Mientras que en el clasicismo se daban preferencia a las grandes obras monumentales, el helenismo también abrazó la producción de pequeñas esculturas de bronce y mármol. Estas representaciones eran más accesibles y podían capturar momentos de gran emoción con un nivel de detalle refinado. Estas miniaturas también fueron populares como objetos personales o de culto privado, permitiendo a los artistas crear piezas más íntimas que apelaban a la sensibilidad del espectador de una manera directa y profunda. Muchas de estas esculturas reflejan el creciente interés por los aspectos personales y emocionales de la vida humana. 7. La escultura helenística y el legado del arte realista. La escultura helenística es un testimonio del cambio de la cultura griega, que comenzó a mirar hacia adentro, hacia las emociones humanas y las realidades de la vida cotidiana. A través de la emoción, el drama y el realismo, los escultores helenísticos lograron crear obras que tocaban el alma del espectador y que siguen siendo relevantes hasta nuestros días. A lo largo de este capítulo hemos visto cómo los escultores helenísticos se alejaron de los ideales del período clásico para abrazar la representación de lo humano en su totalidad. En el siguiente capítulo, exploraremos el impacto que estas nuevas formas de expresión tuvieron sobre el arte romano y cómo el helenismo continuó influyendo en la escultura a lo largo de los siglos. Capítulo 10. La pintura helenística, movimiento y contradicción. 1. La transición hacia la expresión emocional. La pintura helenística, al igual que la escultura del mismo periodo, experimentó una profunda transformación. Mientras que en el periodo clásico los artistas griegos se concentraban principalmente en la búsqueda de la perfección técnica y el equilibrio ideal, los pintores helenísticos comenzaron a explorar nuevas formas de representación, buscando captar el dinamismo y la emoción de las escenas que representaban. El helenismo, con sus vastos movimientos territoriales y culturales, impulsó un cambio en la percepción de la figura humana y el mundo. La pintura, al igual que la escultura, dejó atrás la idealización y abrazó la representación de la emoción, la acción, y los contrastes de la vida cotidiana. A través de este enfoque, los artistas helenísticos lograron transmitir una riqueza de sensaciones y sentimientos en sus obras. 2. La búsqueda del movimiento. Dinamismo en la pintura. Una de las características más notables de la pintura helenística es su énfasis en el movimiento. A diferencia de la rigidez de las composiciones clásicas, donde las figuras eran serenas y tranquilas, los pintores helenísticos intentaron plasmar la acción, la vitalidad y la complejidad de la vida humana en sus escenas. El uso del movimiento en la pintura helenística también está relacionado con el intento de mostrar el momento exacto en que una acción sucede, ya sea un héroe en plena lucha, una diosa descendiendo del cielo, o un hombre atrapado en un instante de dolor o éxtasis.
La habilidad para capturar este tipo de dinamismo fue un avance significativo en la evolución del arte. Los pintores helenísticos también experimentaron con la perspectiva y la profundidad en sus composiciones. Se alejaron del estilo frontal, estático y simétrico del período clásico, creando escenas más complejas y llenas de acción. En lugar de representar las figuras de manera rígida, los artistas trataban de que las imágenes parecieran más naturales, evocando la sensación de que el espectador estaba presenciando un evento en movimiento. 3. La contradicción de la emoción. Representación del dolor y la alegría. La pintura helenística no solo fue innovadora en cuanto a la representación del movimiento, sino que también introdujo una notable contradicción emocional en sus escenas. Si en la escultura helenística se veían figuras llenas de angustia y dolor, en la pintura también se mostraban emociones extremas pero con un matiz diferente. En los frescos y en las pinturas de vasijas, por ejemplo, se ilustraban escenas tanto de alegría como de tragedia. Las celebraciones de la vida y el amor, así como las tragedias de la guerra, la muerte y la lucha, convivían en el mismo espacio, creando una sensación de contraste y contradicción. Los pintores helenísticos sabían cómo utilizar los colores, las formas y las sombras para intensificar la emoción en la escena que representaban. No solo estaban mostrando una acción, sino también el impacto emocional que ésta causaba en las figuras involucradas. 4. La influencia de la escultura. El uso de la luz y la sombra. Un aspecto clave de la pintura helenística es la influencia de la escultura en la creación de efectos de luz y sombra. Los pintores comenzaron a experimentar con estos elementos, no solo para dar volumen y realismo a sus figuras, sino también para intensificar el efecto dramático de la escena. El tratamiento de la luz en la pintura helenística permitió a los artistas crear un sentido de profundidad, pero también ayudó a destacar los momentos emocionales más intensos. A través de un juego de luces y sombras, los pintores helenísticos podían dirigir la atención del espectador a los aspectos más significativos de la obra, ya sea una expresión facial, un gesto, o un detalle crucial de la escena. 5 ejemplos famosos. La pintura de Pompeya y las pinturas de la Villa de los Misterios. Uno de los ejemplos más representativos de la pintura helenística se encuentra en Pompeya, una ciudad romana que conserva una amplia colección de frescos y pinturas murales de la época. En estos frescos, se pueden ver escenas de la vida cotidiana, pero también representaciones de dioses, héroes y figuras mitológicas. Una de las pinturas más conocidas es la Villa de los Misterios, un conjunto de frescos que representan escenas de un culto religioso misterioso. En estas obras se puede ver el uso de la perspectiva, el dinamismo en la representación de las figuras, y la intensidad emocional que los pintores helenísticos lograron capturar en sus composiciones. Estos frescos no solo muestran la destreza técnica de los pintores, sino también su capacidad para evocar la emoción humana a través del color, la forma y el movimiento. La representación del misterio, la iniciación y las experiencias humanas a través de estas imágenes es un claro ejemplo de la profundidad emocional alcanzada por los artistas helenísticos. 6. La evolución hacia el realismo, una mirada más humana. En la pintura helenística, la humanización de las figuras es otro de los avances clave. A medida que los artistas helenísticos se alejaban de los ideales divinos del arte clásico, comenzaron a retratar a los seres humanos con mayor realismo. Los personajes se mostraban en situaciones de vulnerabilidad, en lugar de en poses heroicas o perfectas. En lugar de idealizar a los dioses, los pintores comenzaron a representar a las figuras humanas tal como eran, con defectos, imperfecciones, emociones y deseos. La pintura helenística es un testimonio de la capacidad del arte para mostrar la complejidad de la experiencia humana. 7. La pintura como reflejo de la complejidad humana. En este capítulo hemos explorado cómo la pintura helenística refleja el cambio en la percepción del arte durante el periodo helenístico. La incorporación del movimiento, la expresión emocional, y la influencia de la escultura, contribuyeron a la creación de obras más dinámicas y humanas. En el siguiente capítulo, profundizaremos en el impacto de esta evolución artística en las futuras generaciones de pintores y cómo las ideas helenísticas sobre el movimiento y la emoción continuaron influyendo en el arte romano y más allá. Capítulo 11. La escultura helenística, el arte de la expresión emocional. 1. Un giro hacia lo emocional. La escultura helenística representa un punto de inflexión crucial en la historia del arte griego. Mientras que la escultura clásica se centraba en la representación idealizada del cuerpo humano, mostrando figuras serenas, equilibradas y armoniosas, los escultores helenísticos se atrevieron a explorar aspectos más complejos de la experiencia humana,
la emoción, la vulnerabilidad y la contradicción. El helenismo trajo consigo una expansión de los horizontes artísticos. Los artistas ya no buscaban únicamente la perfección en la forma, sino también la exposición del alma humana. A través de la escultura, los artistas helenísticos se adentraron en el territorio de lo personal y lo dramático, creando obras que no solo mostraban el cuerpo, sino que también reflejaban el estado interno de los sujetos. 2. El realismo en la escultura helenística. Figuras complejas y diversas. Una de las innovaciones más importantes de la escultura helenística fue su realismo. A diferencia de las figuras idealizadas del período clásico, los escultores helenísticos representaron personas de todos los ámbitos de la vida, no solo dioses y héroes. En lugar de seguir el modelo de belleza perfecta, los artistas comenzaron a retratar a personas comunes con sus defectos, emociones y complejidades. Las figuras helenísticas muestran una gran diversidad, desde los ancianos encorvados hasta los niños con expresiones juguetonas, pasando por prisioneros y esclavos en situaciones de sufrimiento. Cada una de estas figuras está modelada de manera que transmite un sentimiento intenso y genuino, reflejando la vida tal como es, con toda su intensidad y contradicción. El realismo emocional de la escultura helenística también se ve en la forma en que se capturan las emociones extremas: tristeza, agonía, desesperación y éxtasis. Las esculturas ya no son meros objetos decorativos, sino poderosas representaciones de la experiencia humana. 3. El movimiento en la escultura, la búsqueda del dinamismo. A diferencia de la escultura clásica, donde las figuras suelen ser estáticas y equilibradas, las esculturas helenísticas se caracterizan por su dinamismo. Los artistas no solo querían mostrar figuras en movimiento, sino que también deseaban captar el momento mismo en que se produce el cambio. La expresión del movimiento es uno de los logros más notables de la escultura helenística. Las figuras parecen estar en pleno proceso de transformación, como si se encontraran en un instante suspendido entre dos acciones. Este enfoque crea una sensación de vitalidad y drama que no era presente en las esculturas anteriores. Un ejemplo clásico de esta característica es la Victoria de Samotracia, una escultura que muestra a la diosa Nike en pleno vuelo. El tratamiento de las alas y la vestimenta moviéndose con el viento da la impresión de que la figura está en plena acción, creando una sensación de inmediatez y poder. 4. El héroe humano, deidades y personajes comunes. Aunque los dioses y los héroes siguieron siendo temas populares en la escultura helenística, los escultores comenzaron a representar a estos seres divinos de manera más humanizada. La figura de Alejandro Magno, por ejemplo, es una de las representaciones más conocidas de un héroe helenístico que combina lo humano con lo mítico. Aunque se sigue mostrando con una postura noble y majestuosa, su rostro refleja más ternura y fragilidad que el de los dioses clásicos. Los retratos de la realeza y los líderes también ganaron prominencia en la escultura helenística. A diferencia de los retratos clásicos que idealizaban a los sujetos, los escultores helenísticos representaban a los monarcas de manera más realista, capturando sus características físicas, pero también sus emociones y estados internos. Además de las figuras heroicas, los escultores helenísticos también crearon obras de personas comunes, como el famoso Laocoonte, que muestra a un sacerdote y sus hijos en el momento de su tortura. Esta obra es un ejemplo de cómo los artistas helenísticos no dudaron en mostrar el sufrimiento humano, transformando un momento de desesperación en una obra de arte de inmensa profundidad emocional. 5. El dramatismo. Figuras que comunican sentimientos. Una característica definitoria de la escultura helenística es la intensidad emocional que se puede percibir en las figuras representadas. A diferencia de la serenidad de las esculturas clásicas, las figuras helenísticas a menudo expresan agitación y conflicto interno. Esta tensión se logra mediante el uso de gestos, posturas y expresiones faciales que comunican una fuerte carga emocional. Un ejemplo de esto es la Venus de Milo, que muestra una diosa atrapada en un movimiento parcialmente detenido, pero cuya actitud sugiere algo de incertidumbre o vulnerabilidad. Aunque la escultura tiene una postura perfecta, su rostro y la posición de sus manos crean una ambigüedad que no era común en las obras clásicas. Los escultores helenísticos no solo se enfocaron en la belleza del cuerpo humano, sino que también profundizaron en la capacidad de la escultura para transmitir emociones humanas universales. El drama de la vida, tanto en su alegría como en su sufrimiento, es capturado en detalles como los músculos tensos, las arrugas de la piel y las expresiones faciales de las figuras. 6. La influencia de la escultura helenística en el arte romano.
La escultura helenística tuvo una gran influencia en el arte romano. A medida que Roma absorbió la cultura griega, los escultores romanos adoptaron muchas de las características de la escultura helenística, como el enfoque en el realismo emocional y la representación de personas en movimiento. De hecho, muchas de las obras escultóricas romanas que han llegado a nosotros son copias de obras helenísticas, lo que demuestra el impacto duradero que este estilo tuvo en la historia del arte. El retrato romano, por ejemplo, toma prestados muchos de los elementos de la escultura helenística, especialmente en cuanto al tratamiento de las emociones y el carácter humano. La misma atención al detalle y la misma búsqueda de representar la interioridad de los sujetos se puede encontrar en los retratos de los emperadores romanos. 7. La herencia de la escultura helenística. La escultura helenística representa un paso audaz hacia una comprensión más profunda de la experiencia humana. Al capturar el movimiento, la emoción y la complejidad de la figura humana, los escultores helenísticos crearon obras que siguen siendo estudiadas y admiradas hoy en día por su capacidad para conectar con los espectadores a un nivel emocional profundo. A través de este capítulo, hemos explorado cómo la escultura helenística no solo transformó la forma artística en sí, sino que también abrió nuevas puertas para el tratamiento de los temas más universales y humanos. En el próximo capítulo, continuaremos explorando el impacto de la escultura helenística en el arte occidental y cómo su legado continúa influyendo en los artistas hasta el día de hoy. Capítulo 12. El arte en la antigua Roma, el realismo y el retrato. 1. El realismo romano y las imágenes de los individuos. La antigua Roma, como heredera de la cultura griega, adoptó muchas de las formas artísticas helénicas, pero a la vez las modificó para reflejar sus propios intereses y valores. Si bien la Grecia clásica había buscado la idealización de las figuras humanas, los romanos se inclinaron mucho más por el realismo, especialmente en lo que respecta a la representación del individuo. El arte romano, particularmente la escultura, se destacó por un enfoque detallado y preciso de la apariencia humana, como si el artista intentara capturar no solo la imagen exterior de una persona, sino también la esencia misma de su carácter, su dignidad y su personalidad. En lugar de la perfección idealizada, la escultura romana buscaba mostrar las imperfecciones y las tristezas de sus sujetos. 2. El retrato romano, una herramienta de poder y memoria. El retrato fue, sin duda, uno de los géneros más importantes de la escultura romana. En lugar de representar a los sujetos de manera idealizada, los romanos preferían un realismo crudo, en el que no se ocultaban ni las arrugas, ni las cicatrices, ni las expresiones de cansancio. El retrato romano no solo servía para honrar a los individuos, sino también como una manera de dejar un testimonio visual de su existencia. Los romanos estaban profundamente interesados en construir una memoria colectiva. Los retratos de los antepasados eran considerados una forma de perpetuar la gloria de la familia y de mantener viva la imagen de aquellos que habían hecho contribuciones importantes a la ciudad. Los retratos funerarios, por ejemplo, tenían la función de transmitir la dignidad del difunto a la posteridad, y se utilizaban en los hogares romanos y en los mausoleos familiares. El realismo en el retrato romano era tal que los escultores se dedicaban a estudiar las características físicas de sus modelos de manera minuciosa, a fin de reproducirlos con la mayor fidelidad posible. Se trataba de una verdadera fotografía en piedra, aunque sin la intención de resaltar la belleza externa, sino más bien de capturar las características de carácter del sujeto. 3. La influencia de la escultura griega en Roma, el retrato idealizado y el retrato real. Aunque los romanos eran conocidos por su enfoque realista, no todo el arte romano se caracterizó por la fidelidad precisa de las formas. Durante ciertos periodos de la historia romana, especialmente bajo el Imperio, hubo una tendencia a mezclar el realismo con la idealización griega, particularmente en las representaciones de los emperadores. La escultura romana tenía, por lo tanto, una doble vertiente. Por un lado, los retratos realistas de los ciudadanos, y por otro, los retratos idealizados de los emperadores. Estos últimos buscaban transmitir una imagen gloriosa y heroica, alineándose más con los valores de la cultura griega, que promovía la belleza y el poder sobre la fidelidad exacta al aspecto físico. Uno de los ejemplos más conocidos de esta mezcla es la escultura de César. Aunque las estatuas de Julio César y otros emperadores romanos presentan sus características físicas de manera realista, también se emplean gestos y símbolos que comunican virtud y autoridad, recordando las esculturas ideales de los dioses y héroes griegos. 4. La expresión emocional en el retrato romano, más allá de la apariencia. A diferencia de las estatuas griegas, que casi siempre mostraban figuras serenas y equilibradas,
Los retratos romanos, especialmente en sus últimos periodos, presentaban una gama mucho más amplia de emociones humanas. La expresión facial se convirtió en una característica fundamental del retrato romano, reflejando no solo el carácter de la persona, sino también sus sentimientos y estado emocional. La emoción en la escultura romana no se limita a los retratos de emperadores o figuras públicas. También se encuentran los retratos funerarios y en los relieves de las columnas y monumentos. La presencia de expresiones de dolor o ternura es común, mostrando una humanidad que resuena con la audiencia romana. Un ejemplo famoso de esta expresión emocional es el retrato de un anciano, una figura de un romano de edad avanzada, cuyo rostro está lleno de arrugas y marcas de experiencia, y que parece transmitir una mirada de sabiduría pero también de fatiga. 5. La influencia del realismo romano en el arte posterior. El enfoque realista de los romanos dejó una huella indeleble en el arte posterior, no solo en la escultura, sino también en la pintura y la arquitectura. En particular, el renacimiento del retrato durante el Renacimiento italiano debe mucho a los ejemplos romanos de fidelidad al individuo. Los artistas del Renacimiento, como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, se vieron profundamente influenciados por el modo en que los romanos representaban a sus figuras con tanta precisión y detalles minuciosos. La idea de que el arte debe reflejar la naturaleza humana y los aspectos emocionales de la vida encontró en Roma un modelo que seguirían durante siglos. 6. El arte romano, un espejo de la sociedad. El arte romano, en general, refleja una sociedad profundamente jerárquica y cívica. La representación visual del individuo, ya fuera un ciudadano común o un emperador, cumplía una función de identificación y recordatorio. El arte era un medio para crear una memoria histórica de las figuras que desempeñaban papeles importantes en la sociedad romana, asegurando que sus logros fueran eternos y su influencia perdurara. Además, el arte romano no solo estaba destinado a los ricos y poderosos, sino que también estaba accesible a un amplio espectro de la población. Las estatuas de los emperadores, por ejemplo, se colocaban en lugares públicos, donde todo ciudadano podía verlas y recordarlas. De esta manera, el arte no solo servía como un medio de expresión personal, sino también como una herramienta de poder y propaganda para la cultura política romana. 7. El legado del realismo romano. La escultura romana, con su énfasis en el realismo y el retrato emocional, dejó un legado de gran importancia en la historia del arte. Mientras que la Grecia clásica pudo haber idealizado la belleza, Roma buscó comprender y plasmar las complejidades humanas con todas sus imperfecciones. A través de sus retratos, los romanos no solo honraban a los individuos, sino que también construían una memoria colectiva de la sociedad. Este realismo, con su capacidad para capturar tanto la dignidad como la fragilidad humana, sigue siendo uno de los legados más duraderos de la antigua Roma. En el próximo capítulo, exploraremos cómo este enfoque de la escultura influiría en las siguientes épocas y cómo el arte romano continúa siendo una fuente de inspiración en el mundo moderno. Capítulo 13. El arte en la Edad Media, la relación con la religión y el misticismo. 1. La Edad Media y la dominancia de la religión en el arte. La Edad Media es una de las épocas más fascinantes de la historia del arte, pues marca una era en la que la religión no solo influyó en la vida cotidiana de las personas, sino que también dominó completamente el panorama artístico. Durante este periodo, el arte no fue visto como una forma de expresión personal o de búsqueda de belleza pura, sino como un vehículo para transmitir los mensajes divinos. El arte medieval tenía como principal función enseñar y evangelizar, más que cautivar visualmente. En este sentido, el arte era una extensión de la Iglesia y de la moral religiosa. La preocupación principal de los artistas medievales no era la representación precisa de la naturaleza humana, sino la transmisión de lo sagrado. Este tipo de arte se caracterizó por su carácter simbólico y la predominancia de figuras divinas o cristianas, como Cristo, la Virgen María y los santos. 2. La Edad Media, un mundo de simbolismo. A diferencia de las culturas anteriores, como la griega y la romana, que buscaban plasmar la realidad y las emociones humanas con un enfoque más naturalista, la Edad Media se distinguió por una abstracción que pretendía representar conceptos espirituales y misterios divinos. En lugar de retratar a los seres humanos tal como eran, los artistas medievales tendían a idealizar sus figuras, especialmente en las representaciones religiosas. La proporción y la perspectiva no eran de interés. En su lugar, se utilizaban colores brillantes, formas estilizadas y un fuerte simbolismo para transmitir mensajes teológicos. Los círculos dorados alrededor de las cabezas de los santos,
Las figuras alargadas y los colores brillantes eran formas de resaltar lo divino y lo trascendental. La pintura, la escultura y la arquitectura de la Edad Media estaban al servicio de la religión, y se consideraba que a través de estas manifestaciones artísticas, los fieles podían acercarse más a lo divino. 3. El arte bizantino, la estética de lo sagrado. El arte bizantino, que floreció en el Imperio Romano de Oriente, fue uno de los estilos más representativos de la Edad Media. En la tradición bizantina, el arte no se preocupaba por los detalles de la vida diaria o de la naturaleza. En lugar de ello, los artistas se centraron en crear representaciones de Cristo, la Virgen María y los ángeles, que transmitieran una idea de misticismo y trascendencia. Las icónicas imágenes religiosas y los mosaicos de iglesias bizantinas estaban cargados de simbolismo, y los colores dorados y las composiciones frontales reforzaban la idea de lo divino y atemporal. Estas representaciones no buscaban la similitud física con las personas, sino una evocación de la presencia sagrada. Además, el espacio en las pinturas bizantinas era altamente simbólico. El fondo dorado, por ejemplo, sugería la presencia de la luz divina, y la falta de perspectiva realista reflejaba la idea de que en el reino espiritual no había necesidad de los límites de la realidad física. 4. La arquitectura gótica, la búsqueda de la luz divina. La arquitectura gótica, que dominó en Europa durante los siglos XII al XV, fue otra manifestación artística que estuvo profundamente influenciada por la religiosidad medieval. Las catedrales góticas, con sus altas naves, ventanas llenas de vitrales y arcos puntiagudos, fueron concebidas como reflejos materiales del cielo. El propósito de estas catedrales era elevar el espíritu hacia lo divino. Las altas bóvedas y las vidrieras de colores vibrantes estaban diseñadas para capturar la luz de tal manera que se creyera que representaban la luz celestial. En muchas de estas iglesias, el interior estaba casi oscuro, excepto por los destellos de luz que entraban a través de las ventanas, lo que creaba un efecto místico y sobrenatural. Los vitrales, con sus complejos diseños y colores, no solo decoraban el espacio, sino que también narraban historias religiosas y bíblicas, convirtiéndose en una sublime forma de enseñanza visual para la población, que en su mayoría era analfabeta. 5. El arte románico, una conexión terrenal con lo divino. Antes del auge del gótico, la Edad Media fue testigo de la aparición del arte románico, que también tuvo un fuerte enfoque en la religión. Las iglesias románicas, con sus muros gruesos, bóvedas de cañón y arcos redondeados, representaban una protección espiritual. Mientras que el arte gótico se elevaba hacia el cielo, el arte románico tenía una sensación de estabilidad terrenal. Las esculturas románicas a menudo adornaban las entradas de las iglesias, mostrando escenas del juicio final, la resurrección o la vida de los santos. Estas imágenes servían no solo como ornamentos, sino como advertencias espirituales, recordando a los feligreses la importancia de la salvación y la vida eterna. En muchos casos, las figuras eran representadas de manera sencilla y más robusta que en el arte gótico, lo que enfatizaba una conexión más directa con el mundo terrenal. 6. El arte medieval y el misticismo, una reflexión sobre lo divino. En la Edad Media, el arte no solo era una forma de expresión, sino una práctica espiritual que acercaba a los fieles a lo divino. Los artistas no estaban preocupados por la precisión o la belleza convencional. Su objetivo era elevar el espíritu y contemplar lo trascendental. La profunda relación entre arte y religión en esta época hizo que la estética se entrelazara de manera inextricable con los valores espirituales. La mística en el arte medieval reflejaba una búsqueda de lo eterno, un intento de representar la perfección celestial en un mundo lleno de imperfecciones. Los artistas, guiados por la fe, no solo buscaban representar la realidad física, sino que su arte estaba impregnado de simbolismo y esperanza en lo divino. 7. El legado del arte medieval. El arte medieval dejó una marca indeleble en la historia del arte, tanto en su forma simbólica como en su relación con la religión. A través de la abstracción, el realismo simplificado y la idealización de las figuras sagradas, los artistas medievales buscaban transmitir mensajes de fe, redención y esperanza. Este arte no solo cumplía una función estética, sino también una didáctica y espiritual. En el próximo capítulo, exploraremos la transición del arte medieval al Renacimiento, un periodo en el que la humanidad y la naturaleza comenzarán a ocupar un lugar central, dejando atrás la visión completamente teocéntrica de la Edad Media. Capítulo 14. El Renacimiento y el renacer del hombre en el arte. 1. El Renacimiento como revolución cultural.
El Renacimiento es uno de los periodos más importantes y trascendentales de la historia del arte y la cultura. Surgió en Italia a finales del siglo XIV y se extendió por toda Europa durante los siglos XV y XVI. Fue una época de renacer de las ideas clásicas, de revalorización del ser humano y de descubrimientos científicos, que transformaron por completo las bases del pensamiento, la ciencia y, por supuesto, el arte. Durante la Edad Media, el arte había estado completamente dominado por la religión, pero con el Renacimiento, se produjo una revolución en la forma en que los artistas veían al hombre, el mundo y la naturaleza. Los artistas comenzaron a interesarse no solo en lo divino, sino también en la naturaleza humana, sus emociones, y su lugar en el mundo. 2. El Renacimiento. El hombre en el centro del mundo. El principal rasgo distintivo del Renacimiento fue su enfoque en el hombre como centro del universo. Durante siglos, el arte medieval había sido teocéntrico, lo que significa que todo giraba en torno a Dios y la Iglesia. Pero con el Renacimiento, comenzó a desarrollarse una nueva visión del mundo que colocaba al ser humano en el centro de la escena. El concepto de antropocentrismo reemplazó al teocentrismo, lo que significaba que los artistas empezaron a representar al hombre de una forma más realista y proporcional, alejándose de las representaciones idealizadas o abstractas de la Edad Media. Los estudios de anatomía, los avances en la comprensión de la perspectiva y el redescubrimiento de las antiguas enseñanzas griegas y romanas permitieron a los artistas crear representaciones más precisas y humanas. 3. El Renacimiento y la ciencia. La conexión entre arte y conocimiento. El Renacimiento no solo fue una revolución artística, sino también una revolución intelectual y científica. La redescubierta cultura clásica inspiró a los artistas a estudiar la naturaleza con un rigor científico, buscando leyes universales que regían tanto al cuerpo humano como al universo. Este interés por la observación y la razón llevó a importantes descubrimientos en diversas disciplinas, como la matemática, la astronomía y, por supuesto, la perspectiva. El gran pintor Leonardo da Vinci, por ejemplo, no solo fue un maestro de la pintura, sino también un científico, ingeniero e inventor. Sus estudios sobre la anatomía humana y el movimiento reflejaron su deseo de comprender el cuerpo humano en toda su realidad natural. Su famosa pintura La Última Cena refleja no solo su habilidad artística, sino también su comprensión de las emociones humanas, como se puede ver en la expresión y el gesto de los apóstoles. La ciencia y el arte, entonces, se fusionaron en el Renacimiento, creando una nueva forma de ver el mundo que valoraba tanto el conocimiento racional como la creatividad artística. 4. La influencia de la antigüedad. Los ideales clásicos. Uno de los pilares fundamentales del Renacimiento fue el renacer de las ideas y valores de la antigua Grecia y Roma. Durante la Edad Media, muchos de los logros de estas civilizaciones fueron relegados o desconocidos, pero con el Renacimiento, hubo un esfuerzo por redescubrir y revalorizar las obras de los grandes pensadores, científicos y artistas de la antigüedad. Los escultores y pintores renacentistas se inspiraron en las proporciones perfectas y la belleza idealizada de las esculturas clásicas, como las de Fidias o Policleto. Esta inspiración llevó a una revolución estética, donde la figura humana se representaba con una precisión nunca antes vista, y los artistas comenzaron a estudiar el cuerpo humano desde una perspectiva científica. El redescubrimiento de los textos clásicos, como los de Platón y Aristóteles, también influyó en la filosofía y la teoría del arte. Pensadores renacentistas como Pico della Mirandola y Marsilio Ficino se basaron en la antigua filosofía para desarrollar una visión del hombre como un ser libre, con el poder de modelar su destino a través de la razón y la belleza. 5. El Renacimiento y el naturalismo. La búsqueda de la belleza real. Uno de los avances más significativos del Renacimiento fue el naturalismo en el arte. Mientras que los artistas medievales se centraban en representar lo divino y lo ideal, los artistas del Renacimiento buscaron representar la realidad de la naturaleza y la figura humana con un alto grado de precisión. Esto se logró a través de la observación directa y el estudio detallado de la anatomía humana, las leyes de la luz y la sombra, y el uso de la perspectiva para crear la ilusión de profundidad. Uno de los logros más sobresalientes de este periodo fue el esfuerzo por capturar el movimiento y la expresión emocional en las figuras humanas. Artistas como Miguel Ángel en su famosa escultura de David, y Rafael en sus frescos, trabajaron incansablemente para representar la figura humana no solo en su forma más perfecta, sino también en su dinamismo y emoción. El naturalismo renacentista no solo fue una cuestión técnica, sino también filosófica. Los artistas comenzaron a ver al ser humano como el centro de la creación, dotado de dignidad y belleza inherentes. De esta manera,
El arte no solo reflejaba la naturaleza, sino que también celebraba la existencia humana como una obra divina en sí misma. 6. El Renacimiento en la pintura, los maestros del color y la composición. En la pintura, el Renacimiento dio lugar a algunos de los artistas más emblemáticos de la historia. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y Tiziano son solo algunos de los nombres que marcaron esta época. Cada uno, a su manera, revolucionó las técnicas de pintura y transformó el arte occidental. El esfumato, una técnica innovadora utilizada por Da Vinci, permitió una transición suave entre los colores y las sombras, creando una sensación de realismo sin igual en su tiempo. Miguel Ángel, por su parte, se destacó en la pintura y la escultura, creando obras como El Juicio Final en la Capilla Sistina, que muestra su maestría para mezclar lo humano y lo divino. Por otro lado, Rafael fue célebre por sus composiciones armónicas y la representación idealizada de las figuras humanas. Su habilidad para equilibrar la luz, la composición y la simetría lo convirtió en uno de los pintores más venerados del Renacimiento. 7. El Renacimiento y el legado del hombre. El Renacimiento fue, sin duda, un periodo de renacimiento no solo en el arte, sino también en el pensamiento, la ciencia y la filosofía. Fue una época en la que el hombre dejó de ser una figura subordinada a lo divino y comenzó a reconocerse como un individuo autónomo, capaz de comprender, crear y transformar el mundo que lo rodea. Este renacer de las ideas clásicas y el redescubrimiento del cuerpo humano como un objeto digno de estudio y admiración sentaron las bases para los desarrollos posteriores en la historia del arte, influyendo en periodos posteriores como el barroco y el neoclasicismo. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el Renacimiento influenció las transformaciones en la pintura y escultura, y cómo el arte se alejó de las influencias religiosas para enfocarse en temas más humanos y seculares. Capítulo 15. El arte de la escultura en el Renacimiento. 1. La escultura como expresión de la belleza humana. El Renacimiento no solo transformó la pintura, sino también la escultura, un arte que alcanzó su máxima expresión durante este periodo. Si bien en la Edad Media la escultura estaba ligada principalmente a temas religiosos y de carácter simbólico, el Renacimiento trajo consigo una revalorización de la figura humana y una búsqueda de la perfección en la representación de la naturaleza. Los escultores renacentistas no solo imitaban las formas naturales, sino que las idealizaban según los principios de la antigüedad clásica, buscando en las estatuas de Grecia y Roma una fuente de inspiración para sus propias creaciones. En este contexto, la escultura se convirtió en un medio para celebrar la belleza humana y recrear la perfección divina en la tierra. 2. Los maestros escultores del Renacimiento, Miguel Ángel y Donatello. Entre los escultores más destacados de esta época se encuentran Donatello y Miguel Ángel, cuyas obras transformaron por completo la forma en que se concebía la escultura. Donatello, quien fue uno de los pioneros del Renacimiento italiano, hizo de la escultura una expresión de la vida y el movimiento. Su David, una de sus obras más famosas, rompió con las tradiciones medievales al representar al héroe bíblico no como una figura rígida y simbólica, sino como un joven de proporciones realistas, cuya postura transmite una sensación de energía y vitalidad. A lo largo de su carrera, Donatello desarrolló una serie de innovaciones técnicas, como el uso del relieve para crear una ilusión de profundidad, lo que permitió una mayor sensación de realismo en sus esculturas. Su obra se distingue por la expresión emocional y el realismo que dotaban a las figuras de una presencia humana auténtica. Miguel Ángel, por otro lado, llevó la escultura renacentista a nuevas alturas. Su famosa escultura de David es un claro ejemplo de la perfección técnica y artística alcanzada en el Renacimiento. La figura de David, esculpida en mármol, no solo representa la fuerza física, sino también una gran carga emocional. A través de sus detalles anatómicos, Miguel Ángel logra dar a la figura una sensación de movimiento y tensión que refleja la lucha interna del personaje. 3. El renacer de la figura humana, el realismo y la anatomía. Una de las principales innovaciones de la escultura renacentista fue el estudio profundo de la anatomía humana. Los escultores, al igual que los pintores, se sumergieron en la observación directa del cuerpo humano y realizaron disecciones para comprender mejor las proporciones y los movimientos de las figuras humanas. La precisión con la que los escultores representaron los músculos, huesos y las posturas corporales fue un logro que marcó la diferencia con las representaciones anteriores, mucho más rígidas y estilizadas. La escultura renacentista no solo buscaba representar el cuerpo humano, sino también transmitir sus sentimientos, su energía y su personalidad. Miguel Ángel, por ejemplo, se destacó por su asombroso dominio de la anatomía humana,
lo que le permitió crear figuras tan realistas y expresivas. Su obra más famosa en este sentido es el David, pero también lo vemos en sus otras esculturas, como el Moisés y las figuras del juicio final en la Capilla Sistina. 4. La escultura y la influencia clásica. El regreso a la antigüedad. La influencia de la escultura clásica fue esencial para la evolución del arte renacentista. A través del estudio de las esculturas griegas y romanas, los artistas del Renacimiento pudieron redescubrir los principios de proporción, simetría y belleza idealizada que los antiguos escultores aplicaron en sus obras. El Renacimiento se caracterizó por un renacer de la estética clásica, lo que se reflejó no solo en las esculturas, sino también en la arquitectura y la pintura. Sin embargo, los escultores renacentistas no se limitaron a imitar las esculturas clásicas, sino que buscaron adaptarlas a sus propios ideales y, en muchos casos, mejorarlas mediante una reinvención de los principios clásicos. Una de las formas en que los escultores renacentistas adaptaron la tradición clásica fue a través de la representación del cuerpo humano no solo como un objeto estático, sino como una figura capaz de expresar emoción y movimiento. La escultura dejó de ser simplemente decorativa para convertirse en una forma de expresión artística que podía comunicar ideas profundas sobre la condición humana. 5. La escultura religiosa y secular, nuevas temáticas en el arte. Aunque la escultura renacentista continuó representando temas religiosos, hubo un cambio en la manera de abordarlos. Mientras que en la Edad Media las figuras religiosas eran vistas como símbolos de lo divino, en el Renacimiento los escultores comenzaron a tratarlas con una perspectiva más humana. Esto no significaba que se dejara de lado lo religioso, sino que se humanizaba a los personajes, dándoles una dimensión emocional y realista. Por ejemplo, en su famosa escultura de la Piedad, Miguel Ángel logró transmitir la tristeza y la compasión de la Virgen María al sostener el cuerpo de Cristo, lo que convierte la obra en un profundo estudio sobre la emoción humana. Asimismo, en el Renacimiento comenzaron a aparecer esculturas seculares, que no solo trataban temas religiosos, sino también figuras mitológicas, retratos de personajes históricos e incluso estatuas de mármol que celebraban la dignidad humana. La figura humana, ya no sometida únicamente a lo divino, se convirtió en una celebración de las virtudes y el potencial del ser humano. 6. La escultura como arte de la perfección humana. En conclusión, la escultura renacentista representa un punto culminante en la historia del arte. Los escultores de esta época no solo dominaron las técnicas de representación del cuerpo humano, sino que, a través de sus obras, lograron capturar la esencia de la condición humana en todas sus dimensiones. El Renacimiento permitió a los escultores volver a conectar con los ideales de la antigüedad clásica, pero también abrió un espacio para la innovación y la expresión personal. Las esculturas renacentistas, con su realismo, belleza y profundidad emocional, siguen siendo una de las formas más puras de arte que celebran la grandeza humana. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la escultura influenció la evolución de la arquitectura renacentista y cómo ambas disciplinas se entrelazaron para dar forma a una nueva visión del arte. Capítulo 16. La escultura y su influencia en la arquitectura del Renacimiento. 1. La fusión de las artes en el Renacimiento. El Renacimiento no solo transformó la escultura y la pintura, sino que su influencia se extendió a la arquitectura. A medida que los escultores perfeccionaban sus técnicas y exploraban nuevas formas de representar la figura humana, sus descubrimientos se reflejaron en la manera en que los arquitectos concibieron los espacios, los ornamentos y la interacción entre la estructura y la decoración. El ideal renacentista no separaba las artes, sino que las entendía como una manifestación unificada del buen gusto, la simetría y la belleza. En este contexto, la escultura dejó de ser un mero elemento decorativo para convertirse en un componente esencial de los edificios, influyendo tanto en su diseño como en su significado. 2. La escultura en la arquitectura, de la decoración a la expresión. Durante la Edad Media, la escultura había jugado un papel decorativo dentro de la arquitectura, especialmente en las catedrales góticas, donde adornaba pórticos, capiteles y fachadas con figuras religiosas y narraciones bíblicas. Sin embargo, en el Renacimiento, la escultura adoptó un papel más autónomo y expresivo dentro del diseño arquitectónico. Los arquitectos comenzaron a emplear la escultura para resaltar la grandeza de los edificios y dotarlos de una identidad única. Se incorporaron figuras humanas en las fachadas, las plazas y los patios de los palacios, no solo como adornos, sino como elementos narrativos y simbólicos. Ejemplo de ello es el uso de estatuas en nichos,
donde las figuras esculpidas en mármol o bronce parecían interactuar con la estructura misma del edificio, otorgándole dinamismo y vitalidad. En los palacios renacentistas, los patios interiores a menudo estaban rodeados por esculturas de dioses, héroes y figuras mitológicas, reflejando la influencia de la antigüedad clásica. 3. Filippo Brunelleschi y la síntesis entre arquitectura y escultura. Uno de los grandes arquitectos que entendió la relación entre la escultura y la arquitectura fue Filippo Brunelleschi. Aunque su principal contribución fue la construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia, su obra reveló una comprensión profunda de cómo los elementos escultóricos podían integrarse de manera armónica en las estructuras arquitectónicas. Brunelleschi utilizó la escultura en la ornamentación de sus edificios de manera mesurada y racional, evitando la sobrecarga decorativa y priorizando la elegancia y la proporción clásica. Sus edificaciones sirvieron de modelo para arquitectos posteriores, quienes incorporarían relieves, bustos y estatuas en sus construcciones, logrando una fusión perfecta entre ambas disciplinas. 4. Miguel Ángel, un escultor que revolucionó la arquitectura. Si hay un artista que representa la síntesis entre escultura y arquitectura, ese es Miguel Ángel Buonarroti. Formado como escultor, Miguel Ángel llevó su conocimiento del cuerpo humano y de las formas tridimensionales al diseño de sus proyectos arquitectónicos. Su participación en la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma demuestra cómo un escultor podía concebir un edificio con la misma sensibilidad con la que esculpía el mármol. Miguel Ángel entendía la arquitectura como una extensión de la escultura, en la que cada columna, cada cornisa y cada nicho debía contribuir a una armonía visual total. Una de sus obras más impresionantes en este sentido es la escalera de la Biblioteca Laurenciana en Florencia, donde el diseño del vestíbulo y la escalera se asemeja a una escultura monumental que guía al espectador de manera casi teatral. 5. La plaza como espacio escultórico, la ciudad renacentista. Otro aspecto donde la escultura influyó en la arquitectura del Renacimiento fue en el diseño de las plazas y espacios urbanos. A diferencia de la Edad Media, donde las ciudades crecían de manera irregular, el Renacimiento introdujo una visión planificada del espacio público, en la que la escultura jugaba un papel fundamental. Las plazas renacentistas fueron concebidas como escenarios donde la escultura era el punto focal, sirviendo como representación del poder y la grandeza de la ciudad. En Florencia, la Piazza della Signoria, con la imponente estatua de David de Miguel Ángel y otras esculturas, es un claro ejemplo de cómo la escultura se convirtió en un elemento central del urbanismo renacentista. En Roma, las fuentes monumentales, como la Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini, aunque posterior al Renacimiento, en el Barroco, muestran la continuidad de esta tradición, en la que la escultura no solo embellece la ciudad, sino que también la dota de identidad y significado. 6. Escultura y arquitectura religiosa, la dimensión espiritual. En el ámbito religioso, la escultura siguió teniendo un papel importante en la arquitectura de las iglesias, aunque con una reinterpretación renacentista. A diferencia de la escultura gótica, que buscaba impresionar con su verticalidad y su aire etéreo, la escultura renacentista dentro de los templos enfatizaba la proporción humana y la armonía de las formas. Los altares renacentistas, en lugar de ser simples mesas litúrgicas, se convirtieron en obras de arte escultóricas, con columnas, frontones y figuras en relieve que enmarcaban la escena sagrada. Un ejemplo magnífico es el altar mayor de la Basílica de San Pedro, donde la escultura y la arquitectura se fusionan en una composición majestuosa. Asimismo, en las capillas privadas, los sepulcros de personajes ilustres se transformaron en verdaderas esculturas monumentales, como los de la Capilla Médici, diseñados por Miguel Ángel, en los que la representación de los difuntos adquiría una dimensión casi mística. 7. La unidad entre escultura y arquitectura en el Renacimiento. En conclusión, la escultura y la arquitectura renacentista no fueron disciplinas separadas, sino que se complementaron en una búsqueda común de la belleza, la proporción y la armonía. Los escultores aportaron su conocimiento de las formas tridimensionales y la anatomía, mientras que los arquitectos utilizaron la escultura para dar mayor expresividad y significado a sus construcciones. Gracias a este diálogo entre ambas artes, el Renacimiento nos dejó un legado impresionante de edificios donde la escultura es parte integral del diseño, convirtiendo plazas, iglesias y palacios en escenarios de una belleza atemporal. En el siguiente capítulo, exploraremos el impacto de la escultura renacentista en los periodos posteriores, desde el manierismo hasta el barroco, y cómo los ideales renacentistas evolucionaron para dar paso a nuevas formas de expresión artística. Capítulo 17. La pintura renacentista y su relación con la arquitectura.
1. La pintura como expansión del espacio arquitectónico. Durante el Renacimiento, la pintura no fue solo una forma de expresión individual, sino que se convirtió en una parte esencial de la arquitectura. Las paredes, techos y bóvedas de templos, palacios y edificios públicos se transformaron en lienzos monumentales, donde los artistas crearon ilusiones de profundidad, ampliando visualmente los espacios y dotándolos de una atmósfera vibrante y narrativa. La relación entre pintura y arquitectura en el Renacimiento se basaba en dos principios fundamentales. La perspectiva lineal, que permitía integrar la pintura con la estructura arquitectónica. La fusión de lo real con lo imaginario, generando efectos de continuidad entre el espacio construido y el representado en el lienzo o el fresco. Este capítulo explora cómo la pintura renacentista enriqueció y transformó la arquitectura, convirtiéndola en una experiencia visual y espiritual mucho más compleja. 2. Los frescos. Pintura en el corazón de la arquitectura. Uno de los aportes más importantes del Renacimiento fue el uso del fresco como técnica para decorar los interiores de iglesias y palacios. A diferencia de la pintura en lienzo, el fresco se integraba completamente con la arquitectura, formando parte de la estructura misma de los edificios. Ejemplo de esto es la Capilla Sistina, donde Miguel Ángel utilizó el techo abovedado como un inmenso lienzo, transformando el espacio arquitectónico en un escenario de narrativas bíblicas y dinamismo visual. La profundidad lograda con la perspectiva y la monumentalidad de las figuras generan la ilusión de un cielo abierto, donde lo terrenal y lo divino se encuentran en un mismo plano. Los frescos de Rafael en las estancias vaticanas son otro testimonio del poder de la pintura renacentista para dar vida a los muros de un edificio. En la Escuela de Atenas, por ejemplo, Rafael utilizó la arquitectura como marco para su composición pictórica, creando una continuidad perfecta entre el espacio real y el espacio representado. 3. La perspectiva, un puente entre pintura y arquitectura. Uno de los mayores descubrimientos del Renacimiento fue la perspectiva lineal, que permitió a los pintores crear la ilusión de profundidad en superficies planas. Esto no solo enriqueció la pintura, sino que influyó directamente en la arquitectura, ya que los edificios comenzaron a diseñarse con una mayor conciencia de cómo serían percibidos visualmente. Los primeros estudios sobre perspectiva fueron realizados por artistas como Filippo Brunelleschi, quien aplicó principios geométricos a la representación del espacio. Su trabajo inspiró a pintores como Masaccio, cuyo fresco La Trinidad en la iglesia de Santa María Novella de Florencia es una de las primeras obras en demostrar la aplicación rigurosa de la perspectiva, creando la sensación de un espacio arquitectónico que se extiende más allá de la pared real. Con el tiempo, los arquitectos comenzaron a diseñar sus edificios pensando en cómo serían percibidos desde distintos ángulos, incorporando la perspectiva en la disposición de columnas, arcadas y fachadas. 4. Pintura y arquitectura en la creación de espacios sagrados. En el ámbito religioso, la pintura renacentista ayudó a transformar las iglesias en escenarios de elevación espiritual. En lugar de los muros oscuros y cargados de esculturas del estilo gótico, las iglesias renacentistas adoptaron una estética más abierta y luminosa, donde los frescos jugaban un papel esencial. Un ejemplo notable es la iglesia de San Ignacio en Roma, donde la bóveda pintada por Andrea Pozzo crea una impresionante ilusión de cúpula, cuando en realidad el techo es plano. Este tipo de trampantojo, trompe-l'œil, muestra cómo la pintura podía reemplazar elementos arquitectónicos inexistentes, expandiendo el espacio de forma ilusoria. La pintura también fue utilizada en altares y retablos, integrándose con la arquitectura para reforzar la dimensión simbólica del espacio sagrado. En la Basílica de San Marcos en Venecia, los mosaicos dorados que cubren las cúpulas son un testimonio de cómo la pintura podía convertirse en un elemento estructural dentro de la arquitectura religiosa. 5. La pintura en los palacios. La construcción de una narrativa visual. En los palacios renacentistas, la pintura no solo servía como decoración, sino que construía una narrativa visual que exaltaba el poder de sus dueños. Los techos y muros de los grandes salones fueron cubiertos con frescos que representaban mitología, historia y alegorías políticas. Un ejemplo magnífico es el Palacio Ducal de Mantua, donde Andrea Mantegna pintó la famosa Cámara de los Esposos, creando la ilusión de una arquitectura que se expande en un espacio infinito, con columnas y cielos ficticios que se funden con la estructura real. Otro caso notable es el Palacio Farnesio en Roma, donde los frescos de Annibale Carracci transformaron los techos en escenas dinámicas de dioses y héroes, haciendo que la pintura y la arquitectura parecieran una sola entidad. 6. La unidad del arte en el Renacimiento.
La relación entre pintura y arquitectura en el Renacimiento demuestra que las artes visuales no se desarrollaron de manera aislada, sino como una búsqueda conjunta de armonía y belleza. Gracias a la perspectiva y a la integración del fresco en los edificios, la pintura amplió los límites del espacio arquitectónico, creando una experiencia estética que envolvía por completo al espectador. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo esta concepción renacentista del arte evolucionó con la llegada del manierismo y el barroco, llevando la relación entre pintura y arquitectura a nuevos niveles de teatralidad y dramatismo. Capítulo 18. El manierismo y la transformación del espacio artístico. 1. El paso del Renacimiento al manierismo. A medida que el equilibrio y la armonía del Renacimiento alcanzaban su punto culminante, algunos artistas comenzaron a explorar formas de expresión más complejas, dinámicas y artificiales. Esta transición dio lugar al manierismo, un estilo que se alejó de la serenidad clásica para introducir un sentido de tensión, exageración y sofisticación en la pintura, la escultura y la arquitectura. El manierismo no solo modificó la manera en que se concebía la pintura, sino que también influyó profundamente en la arquitectura y la forma en que los espacios eran percibidos. En este capítulo, exploraremos cómo los artistas manieristas transformaron el arte en un medio más expresivo y subjetivo, creando obras que desafiaban las convenciones establecidas. 2 características del manierismo: un arte de exageraciones. A diferencia del Renacimiento, donde predominaba la claridad y el equilibrio, el manierismo introdujo una serie de características que rompieron con la tradición. Distorsión de las proporciones, figuras alargadas y posturas exageradas, como en las obras de Parmigianino, cuyo cuadro La Madonna del cuello largo muestra una virgen con extremidades desproporcionadas. Composiciones dinámicas y desequilibradas. En lugar de la simetría clásica, los manieristas crearon escenas con perspectivas forzadas y poses retorcidas, generando una sensación de inestabilidad. Colores irreales y contrastes intensos. La paleta manierista no buscaba imitar la naturaleza, sino que usaba tonos vibrantes y combinaciones audaces para intensificar la expresividad. Ambientes fantásticos e ilógicos. Los espacios representados en la pintura manierista a menudo carecían de una lógica arquitectónica tradicional, creando escenarios irreales e inquietantes. 3. El manierismo en la pintura, la ruptura con la armonía clásica. Uno de los pintores manieristas más influyentes fue Jacopo Pontormo, cuya obra El descendimiento de la cruz rompe con la estabilidad renacentista al presentar figuras flotantes, enredadas en un complejo juego de posturas y miradas. Otro gran exponente del manierismo fue el Greco, quien llevó la expresividad manierista al extremo, con figuras alargadas, luces dramáticas y composiciones agitadas. En obras como El entierro del conde de Orgaz, el espacio pictórico se fragmenta en 2 planos distintos, dividiendo el mundo terrenal y el celestial con una audaz ruptura de la perspectiva. 4. El manierismo en la arquitectura, espacios inesperados y contrastes visuales. El manierismo no solo afectó la pintura, sino que también influyó en la arquitectura, donde los arquitectos comenzaron a jugar con la percepción del espectador, rompiendo las reglas de proporción y orden establecidas por el Renacimiento. Uno de los ejemplos más representativos es la Biblioteca Laurenciana en Florencia, diseñada por Miguel Ángel. En esta obra, las escaleras parecen derramarse de manera orgánica sobre el vestíbulo, con columnas y molduras que desafían la lógica estructural, creando un efecto de tensión y movimiento. Otro ejemplo es la Villa Farnesio en Caprarola, donde las escaleras de caracol y los frescos manieristas generan una sensación de laberinto visual, haciendo que el visitante se sienta envuelto en un juego de ilusiones ópticas. 5. La influencia del manierismo en la escultura. En la escultura, el manierismo se manifestó a través de figuras de poses retorcidas y expresiones intensas, como se observa en las obras de Benvenuto Cellini. Su famosa escultura Perseo con la cabeza de Medusa muestra una figura dinámica y teatral, con una musculatura exagerada y un fuerte dramatismo gestual. Miguel Ángel, aunque asociado principalmente con el Renacimiento, también incorporó elementos manieristas en sus esculturas tardías, como en la Piedad Rondanini, donde las figuras parecen perder su estabilidad, sugiriendo un movimiento ascendente hacia lo espiritual. 6. La expansión del manierismo en Europa. Si bien el manierismo nació en Italia, pronto se expandió a otras regiones de Europa, donde adoptó características locales. En Francia, por ejemplo, influyó en el desarrollo de la escuela de Fontainebleau, donde la pintura y la decoración arquitectónica se volvieron más ornamentadas y sensuales. En España, el Greco llevó el manierismo a nuevas alturas,
fusionándolo con un profundo misticismo que reflejaba la espiritualidad de su tiempo. En su cuadro La Anunciación, las figuras parecen alargarse hacia el cielo en un movimiento casi sobrenatural, enfatizando la emoción religiosa sobre la realidad física. 7. El manierismo como expresión de un mundo cambiante. El manierismo surgió en un periodo de incertidumbre y transformación cultural, reflejando una visión del mundo menos estable y más subjetiva que la del Renacimiento. A través de sus formas exageradas, colores intensos y composiciones dinámicas, este estilo marcó una ruptura con la tradición clásica y sentó las bases para el barroco, que llevaría el dramatismo visual a niveles aún más extremos. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo el barroco transformó el arte en una experiencia teatral y emocional, utilizando la pintura, la arquitectura y la escultura para crear efectos de impacto y grandiosidad. Capítulo 19. El barroco y la escenificación del arte. 1. El arte como experiencia sensorial. El barroco surge en un contexto de profundos cambios políticos, religiosos y científicos. Mientras el manierismo había desafiado las normas renacentistas con su artificio y distorsión, el barroco buscó impactar los sentidos y despertar la emoción del espectador. Fue una respuesta tanto a la crisis espiritual de la Reforma y la Contrarreforma como a la necesidad de los poderes monárquicos de afirmar su dominio a través del arte y la arquitectura. Este capítulo analizará cómo el barroco convirtió el arte en una experiencia teatral y envolvente, utilizando efectos visuales y espaciales que transformaron la relación entre la obra y el espectador. 2 características del arte barroco. El barroco se distingue por los siguientes rasgos fundamentales. Dinamismo y movimiento. Las composiciones barrocas están llenas de acción, con figuras que parecen moverse y girar en un espacio fluido. Contrastes dramáticos de luz y sombra. La técnica del chiaroscuro, claroscuro, popularizada por Caravaggio, se convirtió en un sello distintivo del barroco, intensificando el dramatismo de las escenas. Ilusión y teatralidad. La pintura, la escultura y la arquitectura barroca juegan con la percepción del espectador, creando efectos ópticos que disuelven los límites entre la realidad y la representación. Grandiosidad y ornamentación. Los detalles recargados, los colores intensos y las decoraciones doradas son elementos comunes en el arte barroco, reflejando el poder de la Iglesia y la monarquía. 3. La pintura barroca. Entre la luz y la oscuridad. Uno de los artistas más influyentes del barroco fue Caravaggio, quien revolucionó la pintura con su uso del claroscuro. En obras como La Vocación de San Mateo, la luz se convierte en un elemento narrativo, guiando la mirada del espectador hacia el momento clave de la escena. Por otro lado, Rubens llevó el dinamismo barroco al extremo con sus composiciones vibrantes y figuras en movimiento. En su obra El descendimiento de la cruz, los cuerpos se entrelazan en un torbellino de emociones, intensificado por una paleta cálida y contrastada. En España, Velázquez aplicó la estética barroca de forma sutil pero poderosa. En Las Meninas, juega con la perspectiva y la luz para romper la cuarta pared, involucrando al espectador en la escena. 4. La escultura barroca, la emoción en el mármol. El gran maestro de la escultura barroca fue Gian Lorenzo Bernini, quien transformó la piedra en un medio expresivo de gran dramatismo. En su obra Éxtasis de Santa Teresa, los pliegues de las vestiduras y la expresión de la santa transmiten una sensación de éxtasis místico casi tangible. Otra obra maestra de Bernini es David, una escultura en la que el protagonista es capturado en el instante de lanzar la piedra contra Goliat, en una pose llena de tensión y energía. 5. La arquitectura barroca, espacios teatrales y monumentales. La arquitectura barroca se caracteriza por la creación de espacios que envuelven al espectador en una experiencia sensorial. En Roma, la Plaza de San Pedro, diseñada por Bernini, es un ejemplo magistral de cómo la arquitectura barroca utiliza la forma y la escala para generar una sensación de grandeza y acogida. En Francia, el Palacio de Versalles representa el barroco en su máxima expresión, con su diseño opulento y sus jardines meticulosamente planeados para impresionar y exaltar el poder del monarca. En España, la arquitectura barroca se manifestó en la fachada de la Universidad de Salamanca y en el transparente de la Catedral de Toledo, donde la escultura y la luz se combinan para crear efectos celestiales. 6. El barroco en la música y el teatro. El barroco no solo se manifestó en la pintura y la arquitectura, sino también en la música y el teatro. Bach, Vivaldi y Handel crearon composiciones musicales que reflejaban la misma intensidad emocional del arte visual barroco. En el teatro, las obras de Calderón de la Barca y Shakespeare exploraron la complejidad del ser humano con una puesta en escena que enfatizaba el simbolismo y la grandiosidad.
7. El barroco como arte del impacto. El barroco marcó una nueva etapa en la historia del arte, en la que la expresión emocional y la teatralidad se convirtieron en herramientas fundamentales para la comunicación visual. Su legado se extendió más allá del siglo XVII, influyendo en movimientos posteriores como el rococó y el romanticismo. En el próximo capítulo, analizaremos la transición del barroco al rococó y cómo este nuevo estilo refinó la ornamentación barroca en una estética más delicada y lúdica. Capítulo 20. Del barroco al rococó y la evolución del gusto. 1. El fin de una era y el nacimiento de un nuevo estilo. El barroco, con su monumentalidad y dramatismo, dominó el panorama artístico durante el siglo XVII. Sin embargo, a medida que Europa entraba en el siglo XVIII, el gusto comenzó a cambiar. La grandiosidad barroca dio paso a un estilo más ligero, elegante y ornamental, el rococó. Este capítulo analizará la transición del barroco al rococó, explorando cómo la evolución de la sociedad, la filosofía y la política influyó en la transformación del arte y la estética. 2. La diferencia entre el barroco y el rococó. Mientras el barroco buscaba impactar al espectador con su teatralidad y dramatismo, el rococó se inclinó hacia la intimidad y la ornamentación delicada. Estas son algunas diferencias clave. Composición y temática. El barroco se centraba en escenas religiosas, históricas y mitológicas de gran intensidad emocional, mientras que el rococó prefería escenas galantes, bucólicas y alegres. Uso del color y la luz. En el rococó, los colores se volvieron más suaves y pastel, con una iluminación difusa y armónica. Decoración y ornamentación. Si bien ambos estilos son ornamentales, el rococó utiliza formas más curvilíneas, con motivos florales y asimétricos. 3. Pintura rococó. La elegancia y la ligereza. Entre los artistas más representativos del rococó, encontramos a Jean-Antoine Watteau, François Boucher y Jean-Honoré Fragonard, cuyos lienzos reflejan la atmósfera festiva y despreocupada de la aristocracia francesa. Un ejemplo icónico es el columpio de Fragonard, donde una joven es mecida en un columpio mientras su amante la observa desde abajo. La escena captura la esencia del rococó, ligereza, picardía y un ambiente de ensueño. 4. Arquitectura y escultura. La sofisticación del espacio. La arquitectura rococó se distingue por la riqueza decorativa de los interiores, con elementos dorados, techos ornamentados y una preferencia por las líneas curvas. Ejemplos notables incluyen el Palacio de Sanssouci en Alemania y la Sala de los Espejos en el Palacio de Versalles. En escultura, artistas como Clodion crearon obras de pequeño formato, generalmente en terracota, con figuras alegres y expresivas que contrastaban con la solemnidad del barroco. 5. El rococó en la música y la literatura. El cambio de sensibilidad estética no solo afectó las artes visuales, sino también la música y la literatura. Compositores como François Couperin y Jean-Philippe Rameau adoptaron un estilo más refinado y ornamentado, que serviría de base para la música clásica de Mozart y Haydn. En la literatura, los textos se volvieron más ingeniosos y sofisticados, reflejando el espíritu lúdico de la época. Las novelas epistolares y los relatos cortesanos exploraban las complejidades del amor y la seducción con una prosa elegante y ágil. 6. El legado del barroco y el rococó. El rococó marcó el final de una era de esplendor aristocrático, pero también anunció las transformaciones que traerían la Ilustración y, eventualmente, el neoclasicismo. A lo largo de esta obra, hemos recorrido el impacto del arte en la historia, desde la antigüedad hasta el esplendor del siglo XVIII. Cada estilo artístico refleja la mentalidad y los valores de su tiempo, recordándonos que el arte es un espejo de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje por la filosofía del arte. Si disfrutaste esta narración, apoya el canal con un me gusta, suscríbete y compártelo. Nos vemos en el próximo audiolibro.